Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. El gobierno de Pedro Sánchez sigue tambaleándose. Pablo Casado decía hoy que se está cayendo a trozos el gobierno. La realidad no es halagüeña sobre el futuro de un ejecutivo con el que Pedro Sánchez quiere llegar a 2020. Vamos a ver si lo consigue. Las apuestas que se cruzaban hoy en el Congreso, incluidos los escaños socialistas, no eran favorables a la continuidad, por ejemplo, de la ministra de Justicia, que sería la tercera en salir de ese gobierno bonito y feminista. Un gobierno transparente que mantiene, sin embargo, a una ministra que ha mentido. Todo eso casa muy poquito con la regeneración predicada. Decía hoy Pedro Sánchez, en defensa de su ministra, en apoyo de su ministra, que la agenda política del gobierno no la va a marcar un corrupto, en referencia al excomisario en prisión Villarejo, cuyas grabaciones han puesto en la picota a Dolores Delgado. Pero este caso, llegando a este punto, no es un problema de agenda política. Es un asunto sobre la credibilidad y la confianza en una ministra que, más allá del carácter privado de esas conversaciones que se han conocido y se han hecho públicas, pues ha mentido sobre el alcance de sus relaciones con el polémico excomisario y que ha quedado desairada por esas chanzas homófobas contra su compañero Grande Marlaska, por esos comentarios, incluso contra las mujeres, por no incidir en la gravedad del señalamiento que hace contra jueces y fiscales que, según desvela, se fueron con chicas menores de edad durante un viaje a Cartagena de Indias, coincidiendo con una jornada de trabajo, un seminario de justicia. La ministra no solo está cuestionada por la oposición del PP y de Ciudadanos, cuya dimisión han pedido hoy en el Congreso, después de reprobarla ayer en el Senado, también en parte por gente del Partido Socialista y por su aliado parlamentario Podemos. Su portavoz adjunta ligaba hoy la estabilidad de lo que queda de legislatura a la salida del gobierno de Dolores Delgado. En fin, y mañana más cosas, y se anuncian nuevas grabaciones, en fin. Vamos a comentar esta situación al cabo de una jornada en la que el Pacto de Toledo sobre las pensiones también ha resurgido de sus cenizas para poner en valor un acuerdo que es loable, pero tiene una difícil digestión económica. El pacto ha acordado subir las pensiones, revalorizarlas y hacerlo en la misma proporción que pueda subir o suba el IPC, el índice de precios al consumo, con el fin de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que los partidos no aclaran de dónde van a sacar el dinero para hacer posible, y es de 18.000 millones de euros. Y que, según el propio responsable de la Seguridad Social, solo es viable para los próximos 10 años. ¿Y después qué? ¿Y después a quién reclamamos? ¿Al maestro armero? En fin, sobre este asunto nos plantea hoy la pregunta del barómetro Lucía Crespo. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Antonio. Pues a raíz de la gran preocupación social que ha despertado estos últimos días el tema de las pensiones, que en 10 años se agota el sistema, según ha anunciado el secretario de Estado, que irán vinculadas al IPC, hoy le preguntamos a nuestros espectadores sobre ello. Tomando como referencia a los dos partidos que se han alternado en los últimos años en el gobierno, les pregunto, ¿qué partido les ofrece más confianza para garantizar el futuro de las pensiones, PP o PSOE? Desde ya están abiertos nuestros teléfonos. Si consideran que el PP les otorga más confianza, marquen el 905-855-001. Si por lo contrario creen que se trata del PSOE, marquen el mismo número, pero acabado en 02, 905-855-002. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @elcascabel13, y también pueden seguir la tertulia de esta noche y comentarla con el hashtag elcascabel26S. Ya saben que estaremos también muy atentos. Gracias, Lucía Crespo. Vean este avance de los temas que vamos a comentar esta noche en nuestro programa. Adelante. La oposición pide en pleno que Pedro Sánchez ponga fin a su gobierno. No sé si va a ser posible porque esto se cae a trozos, ¿eh? Mientras, el presidente en su gira por Estados Unidos se ve fuerte y anuncia que estará hasta el final. Yes, I'm gonna last until 2020. Son los últimos días de este gobierno. Vamos hacia unas nuevas elecciones. Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Las pensiones irán ligadas al IPC. El día en que el gobierno anuncia que la seguridad social se agota. Después de 10 años tendremos que buscar un nuevo arreglo para el sistema de pensiones. ¿Estamos a tiempo de salvar el sistema? ¿Nos quedaremos sin pensiones? El economista José María Gay de Liébana responde en El Cascabel.
Bueno, pues les presento a quienes esta noche me acompañan. Fernando Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Dame un titular del día, venga, rápido. Hay un mundo subterráneo de información que es altamente preocupante. Luego lo desarrollamos, Pues pero altamente preocupante. Luego vamos con eso. Fátima Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Mi titular: crece el clamor en el Partido Socialista para que haya elecciones anticipadas ya. En la cabeza de Pedro Sánchez no está precisamente el que vaya a haber elecciones anticipadas. Y sobre todo porque hay elecciones, por ejemplo en Andalucía, y todo esto puede perjudicar y mucho. Por ejemplo. A la señora Díaz. Javier Negre, buenas noches también a ti. Mi titular es que la ministra Dolores Delgado sigue siendo ministra y el clamoroso silencio de la izquierda sobre una ministra que ha llamado mariconazo a Grande Marlaska cuando un compañero mío del diario El Mundo, Arcadi Espada, malinterpretaron unas palabras y usó un término parecido, pero un estilo indirecto, y lo llamaron de todo, entraron todos los colectivos homosexuales, de defensa de los derechos LGTBI, y en cambio la izquierda guarda silencio sobre Dolores Delgado, que ha tratado despectivamente al señor Grande Marlaska y tiene unas relaciones peligrosas, que se anuncian nuevas grabaciones y sigue en el cargo. Y es una mentirosa. Esther Jaime, buenas noches. Buenas noches. Pues yo diría que pese a toda la guerra sucia que mencionaba Fernando, ¿no? Las corrientes... Luego tenemos que hablar de eso, porque es muy serio. Sucias y preocupantes, Pedro Sánchez resiste, que también lo decía Fátima. Es decir, que yo hago aquí un batiburrillo un poco con la tesis de todos. Pero yo no creo que llegue a 2020. Están pensando en 2019, más bien. Tienen dos posibilidades. Bueno, señores, pues eso es lo que hay desde el punto de vista político, que luego analizaremos, comentaremos en relación con la situación de la ministra de Justicia. Pero antes vamos a ocuparnos de ese acuerdo importante que ha alcanzado el Pacto de Toledo, donde están representados todos los partidos. Acuerdo loable en la medida en que, bueno, han dicho hay que subir las pensiones, los pensionistas están encantados, una revalorización que vaya en función de la subida del IPC. Si el IPC sube 1, pues un 1 se sube las pensiones, si sube 2, un 2 se sube. Muy bien. Pero claro, el problema es que los señores del Pacto de Toledo no aclaran de dónde va a salir el dinerito para que esto se pueda mantener y hacerlo sostenible sin peligrar el sistema a medio y corto plazo incluso. Enseguida vamos a comentarlo con nuestro experto, con José María Gay de Líbana. Todo esto además coincide en un momento en que el Banco de España rebaja las expectativas económicas de nuestro país, diciendo que vamos a crecer menos, que también se va a ralentizar la creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no son informaciones, de luego, muy positivas en este contexto. Escucho lo que decía hoy Octavio Granados, que es el secretario de Estado de la Seguridad Social, el que entiende de esto de las pensiones. Y él dice que en 10 años, si no hacemos algo, el sistema colapsa, el sistema de la Seguridad Social. Colapsa el tema de las pensiones, vean. Creo que el sistema de pensiones tiene arreglo. Yo creo que tiene arreglo para siempre, no, yo creo que tiene arreglo para los próximos 10 años. Y después de 10 años tendremos que buscar un nuevo arreglo para el sistema de pensiones. Bueno, eso decía el señor Octavio Granado. José María Gay de Líbana, nuestro economista de cabecera. Buenas noches, José María, y saludos y abrazos virtuales y muy cordiales. Eso es. Abrazos virtuales, Antonio. Bueno. Estamos de acuerdo con el secretario en ese sentido, con Octavio Granado, porque realmente lo que necesitamos es más gente trabajando. No se trata ahora de decir que nadie más se jubile, es decir, hay un tema demográfico aquí que es imparable, pero lo que necesitamos es más gente trabajando, pero fundamentalmente también con un empleo de más calidad, con un empleo mejor, con mejores salarios, porque claro, los pensionistas que se van jubilando se jubilan con pensiones más altas, y si vamos actualizando al IPC la pensión cada año, pues esto va a crecer de una manera, digamos que muy fuerte, ¿no? Y el sistema no va a aguantar. Bueno, pero vamos a ver, José María, quizá lo que a esta hora tenemos que preguntarnos es viable ligar las pensiones tal y como están, teniendo en cuenta que cada vez tenemos que, provisionar más y más la caja de las pensiones, porque vivimos más y se incorpora más gente al sistema para cobrar esas pensiones, y gente que cobra mejores pensiones que hace años, o sea, pensiones más caras. ¿Es viable ligar las pensiones al IPC, a lo que suba el IPC? A ver, desde la perspectiva del pensionista, evidentemente, no tiene que ser de esta forma. Lo que ocurre es que venimos ahora de un periodo de tiempo en el que la inflación había sido muy baja, el IPC realmente estaba, digamos, en cotas prácticamente mínimas, y claro, ahora va repuntando, ¿no? Y en principio la previsión que tenemos es que el IPC va a ir aumentando, los precios van a ir aumentando. Ahí tenemos un enemigo, que es el precio del petróleo, que puede influir, también incluso las propias condiciones financieras. ¿Y esto qué va a implicar? Esto
esto va a implicar que en los próximos años vamos a ir aumentando el IPC y luego tenemos el problema de que, claro, de que las pensiones en este caso perderían poder adquisitivo. Lo que ocurre es que ahora, desde el punto de vista de reformas, este país es el país de la reforma y de la contrarreforma, Antonio, porque ahora volvemos a lo que era antes de 2013, de 2011, por tanto, ¿qué quiere decir? Que todo aquello que habíamos explicado del factor de sostenibilidad de las pensiones, de esa cláusula de revalorización del 0,25 que quedaban desindexadas, pues ahora se ha perdido. Por tanto, quiere decir, pues está bien desde la perspectiva del pensionista, pero la caja, y tú lo has comentado ahora, cada vez más pensionistas, además pensionistas de más calidad, de mayor pensión, esto va a ser insostenible. Es decir, que lo que hemos de hacer es dar un empujón a nuestro modelo productivo, porque de lo contrario vamos a tener serios problemas, y el secretario de Estado ya lo ha comentado, 10 años de vida para que haya sostenibilidad y suficiencia del sistema, y si no, pues tendremos que buscar otras alternativas. ¿De dónde podemos financiar este sistema en las actuales circunstancias? ¿De dónde sacamos el dinero para, en fin, hacer viable lo que hoy ha acordado el Pacto de Toledo? Hay, desde mi punto de vista, algunas vías, ¿no? Una de las vías es evidentemente el trabajar en pro de una economía que sea de más alto valor añadido, es decir, no una economía que esté basada, digamos, en lo que serían estos servicios facilongos de poco valor añadido, por tanto, pero ahí influyen las políticas gubernamentales, ahí influye también el clamor empresarial en este sentido, y luego hay un aspecto que yo creo que es clave y determinante, que ahora de momento podemos buscar alguna solución que sea de parcheo, pero el fondo de la cuestión es que hemos de pensar ya en un sistema de capitalización. Este sistema de capitalización quiere decir que cada uno tiene que aportar a un fondo para el día de mañana, cuando se jubile, echar mano de ese fondo, que sería en definitiva la capitalización. Pero, y aquí me gustaría explicarme de una manera muy sencilla, esto es factible desde mi punto de vista, rebajando lo que es la carga de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, y también que la empresa en este caso hiciera una aportación a ese plan de capitalización, y también el propio trabajador. Esta capitalización no sería la panacea absoluta, pero sí que nos ayudaría mucho. ¿En qué sentido? En que ya la pensión pública, por decirlo de esta manera, no sería el 100% de la pensión. Es decir, que si el pensionista goza de otra fuente de ingresos, esto le puede ayudar. Al margen de esto, lo dijo el anterior gobernador del Banco de España, oiga, tener un patrimonio, tener una casa propia y luego jugar a la larga con lo que sería, digamos, esa inversión. Pero yo creo que hemos de pensar ya en el sistema de capitalización, fundamentalmente porque estamos preocupándonos de los mayores, pero tal vez el problema grave lo tienen los jóvenes. Y cuando digo los jóvenes son los que están pagando para que nosotros cobremos las pensiones, y ellos, los pobres chavales, ¿con qué se van a encontrar? Por tanto, hemos de empezar ya a sintonizar este dial que sería el de la capitalización. Bueno, vamos a ver, yo luego le voy a preguntar algo más a José María sobre, por ejemplo, esa previsión del Banco de España empeorando el crecimiento de la economía española y avisando de la incertidumbre de lo que puede venir de fuera, que va a incidir sin duda en el empleo. Fátima, sobre esto de las pensiones, quería preguntarle. Buenas noches, profesor. Octavio Hola, Granado, Fátima, besos desde Barcelona. Octavio Granado decía, es probablemente una de las personas que desde mi punto de vista más sabe sobre el sistema asistencial en España, sobre cómo está de verdad el sistema de pensiones en España. Sabemos que además estuvo ocupando ese mismo cargo en la época de Zapatero, yo creo que fueron incluso durante 7 años aproximadamente, en una época mágica del sistema de pensiones en España, porque era la época en la que teníamos superávit como consecuencia de lo bien que iba el empleo, y la época en la que teníamos el mayor dinero de la hucha de las pensiones. Hoy tenemos, a día de hoy creo que en la hucha de las pensiones nos quedan unos 8.000 millones de euros, cuando la factura o lo que nos cuesta las pensiones cada mes son 9.000 millones, con lo cual es muy preocupante. Pero a mí me da la sensación, profesor, no sé si usted la comparte, que se está transmitiendo desde muchos partidos políticos, o desde algunos partidos políticos y desde algunos medios de comunicación, la idea de que el sistema de pensiones en España es poco menos que misérrimo, cuando tenemos un sistema, en comparación con los países de la OCDE, bastante generoso. Entre otras de las cosas es que, para empezar, tenemos un cálculo de las pensiones que va aproximadamente de los últimos 20 años,
y en el resto de la OCDE es prácticamente toda la vida laboral. ¿Usted sería partidario de ampliar el cálculo de las pensiones, que si no recuerdo en la época de Zapatero eran 15 años y luego se subió a 20, ¿no? Sí, 25 y luego vamos camino de los 30 años, teóricamente, salvo que se reforme. A ver, en esto estamos totalmente de acuerdo, es decir, que la robustez de la pensión aquí en España, por más que nos quejemos, es muy buena, lo que ocurre de acuerdo también con lo que se ha cotizado, porque, por ejemplo, estamos pensando en lo que sería este mundo idílico de Alemania, y en Alemania ahí hay muchos jubilados que tienen que complementar lo que sería la jubilación con estos mini-jobs, ¿no? Con un empleo a tiempo parcial. Por tanto, yo creo que aquí evidentemente estamos muy bien en este sentido. Lo que ocurre es que el problema, y en este sentido hay que también entenderlo, es que es lo que se ha cotizado. Es decir, a lo largo de mi vida yo he cotizado una cantidad y por tanto cuando me jubilo voy a cobrar de acuerdo con lo que yo he cotizado. Claro, ahora el problema que tenemos es que hay pensiones más altas porque claro, ahora se van jubilando, se están ya jubilando estos últimos años gente que había cotizado mucho más alto, por tanto viene el encarecimiento. Y luego, claro, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de los que cotizan, ¿no? Y efectivamente aquí lo que hay es que en los años 60, por ejemplo, había 4 personas que estaban cotizando a la Seguridad Social por cada jubilado, pero claro, un tío a los 65 años se jubilaba y la palmaba, ¿no? Y en cambio ahora a los 65 años, yo tengo 65 años y estoy apuntándome ya en torneos de tenis junior, por tanto quiere decir que soy un chavalín, ¿no? Es verdad que en España hay pensiones... Es verdad que en España hay pensiones muy bajas y muy desequilibradas y hay pensiones muy altas también y muy desequilibradas si las comparas con el resto de los países que llamamos desarrollados, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y aquí hay un tema del número de cotizantes, es decir, que en el año, por ejemplo, hace 10 años había 2,5 cotizantes por cada pensionista y ahora estamos en 2,11 y necesitamos más gente que cotice para pagar al pensionista. Bueno, José María, hablamos del Banco de España, ¿no, Antonio? Todo esto además se produce en un momento en el que, insisto, el Banco de España nos dice que la previsión del PIB va a ser peor. O sea, vamos a crecer menos de lo que se había previsto. Sí. La economía, que vamos a crear menos puestos de trabajo. Pero paralelamente el gobierno nos anuncia, si saca adelante sus presupuestos, impuestos a troche y moche. Ya decía el presidente del BBVA el otro día que ante la desaceleración económica que empieza ya a intuirse y verse, el gobierno no debería subir el gasto ni subir los impuestos. Y va a hacer todo lo contrario. Esto va a tener unas consecuencias realmente bastante lamentables para la economía y sobre todo para muchos bolsillos, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo, en este aspecto se está insistiendo mucho en que para cuadrar el déficit, cuidado porque aquí hay un pequeño detalle sobre el déficit, es decir, si nuestra economía no crece lo que tendría que crecer, cuidado con ese déficit del 2,8% que pronostica el Banco de España, porque igual resulta que al final nos quedamos por encima del 3%, con lo cual quiere decir seguiríamos otro año siendo el único país de toda la Unión Europea bajo el protocolo de déficit excesivo, por tanto ahí controlando las cosas. Yo creo que aquí hay algo que nosotros hemos de tener muy en cuenta, es decir, que el crecimiento robusto que se decía no es tan robusto, pero luego que el déficit no se ajusta solo aumentando los impuestos, se ajusta también recortando el gasto. No digamos el gasto que sí se necesita, pero sí que hay un gasto improductivo y por tanto lo que no puede ser ahora es que se empiece a inclinarse el gobierno por ese gasto dadivoso. Por tanto creo que precisamente la OCDE está recomendando el que haya un gasto que sea productivo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que dé rendimientos, que cree empleo, que haya inversión pública, por ejemplo. Y este es un problema. Entonces yo veo que ahora la economía otoñal es este otoño grisáceo y tal, y esto nos va a perjudicar y el empleo no va a crecer al mismo ritmo, con lo cual quiere decir también otro aspecto negativo a efectos de cotizaciones y de pensiones. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. José María Gay de Liébana, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. ¡Bravo! Venga, el Español goleó ayer, el Español goleó, ¿eh? Todo lo contrario de lo que dicen me está haciendo el Madrid. Me cuentan que le está pegando un repaso al Sevilla, que es para que Lopetegui empiece ya a pensar en no comerse el turrón, dicen los expertos en esto del fútbol. Ni Lopetegui ni la mitad del Madrid. Tengo a mi hijo en Sevilla. Bueno. Gracias, José María. Un abrazo fuerte. Bueno, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Eso es. Nos vemos. Venga, hasta luego. Pues ahora vamos a hablar de la parte política del asunto. Esta era la económica. Ahora nos ocupamos del gobierno desde la vertiente política. Lo que está pasando con la ministra de Justicia. Vamos a ver si tiene los días contados o no Dolores Delgado, más allá de que hoy el propio Sánchez desde Nueva York la haya respaldado.
Comentaremos la situación del gobierno en ese sentido. No se vayan hasta ahora mismo. Escuchen ante el consejo de Susana Ollero, porque si salen a la carretera, ya saben, pueden pagarlo caro si no van provistos del avisador de radares. Adelante, Susana, cuéntanos. La oposición pide en pleno que Pedro Sánchez ponga fin a su gobierno. No sé si va a ser posible porque esto se cae a trozos, ¿eh? Mientras, el presidente en su gira por Estados Unidos se ve fuerte y anuncia que estará hasta el final. Yes, I'm gonna last until 2020. Son los últimos días de este gobierno. Vamos hacia unas nuevas elecciones. Todos los detalles esta noche en El Cascabel. ¿Llega este gobierno al 2020? ¿Sigue la ministra más allá de la semana que viene, la ministra de Justicia? Yo creo que la ministra no va a seguir. No puede seguir. Ahora sería la tercera ministra. Pero ¿sabes por qué no puede? Pero ¿sabes por qué no puede seguir? Independientemente de que mintió. Independientemente de que todo esto es un tema muy sucio. Antes yo decía que aquí están saliendo unas corrientes informativas muy raras. Esto es la verdad también. Pero es que no puede seguir de ministra de Justicia. Yo la estuve viendo anteayer, en un desayuno. Estuve al lado, enfrente de ella, a 4 metros de ella. Y yo vi que es una persona absolutamente alterada. Estamos hablando nada menos que de la ministra de Justicia de un país, la fedataria pública, probablemente la tercera persona en el orden jerárquico del gobierno, de un gobierno. Esta señora no está preparada ahora mismo, tiene la mente en otra cosa. No, pero si es que al margen de consideraciones morales, Javier. Pero no consideraciones morales, que ella es fiscal y ha dicho que ha visto a unos jueces y fiscales en Cartagena de India acostándose con menores de edad y no la ha denunciado. Acostándose no, los ha visto en un bar. A esto voy ahora. Si lo viera acostándose tendría la obligación de denunciarlo. No, mira, yo veo a un juez y un fiscal con una menor de edad en Cartagena de India, soy fiscal, lo tengo que denunciar. ¿Me dejáis terminar un momentito? Bueno, yo creo que no, Javier. ¿Me dejáis terminar un momentito? Hombre. No me dejáis. Vale. A ver, lo único que yo estoy diciendo es que al margen de todas las demás consideraciones morales que puede haber en este caso, es que ella ya no está capacitada ahora mismo para ser ministra de Justicia. Está con la cabeza en otro sitio. Yo la he visto perfectamente alterada. La comparecencia en el Senado fue absolutamente inenarrable. Esa señora ahora mismo, no, lo siento mucho por ella, no está capacitada para ser ministra de Justicia. Y luego entramos en lo de Cartagena de Indias, que es muy serio. Ha entrado el alcalde ya, de y luego entramos en las revelaciones que puede haber mañana o pasado, que seguro que las hay. Hay más, porque la web esta de Moncloa está diciendo que hay más cosas. Luego entonces va a haberlas. A mí, desde luego, me gustaría entrar también en de dónde sale todo esto y por qué está saliendo. A mí me gustaría saberlo. A ver, es que no deberíamos perder tampoco la perspectiva. Pero es que apunta a un señor que está en la cárcel que no está claro que sea él. Perdona, Villarejo puede haber juego, amigo. Es el Javier, señor que ha grabado las conversaciones. Villarejo no es. Esta semana no. Él y sus abogados dicen que no, pero en cualquier caso es el señor que ha grabado las conversaciones. Es el señor que trata de desestabilizar, como todos sabemos, este país. Es el señor que hace 2 días ha tratado de desestabilizar también a la corona. Es el señor que está chantajeando, simplemente ahora es al PSOE. No te preocupes, que luego será a otro partido político y a otra institución, porque va contra la base del Estado, va a quebrar. Y evidentemente y probablemente tenga más cosas y probablemente mañana asistiremos a un nuevo capítulo del señor Villarejo. Más dantesco. Que, por cierto, come con la ministra hace 9 años, cuando era comisario y comisario condecorado por un ministro de Interior que era Rubalcaba. Pongamos todo en situación. Una vez que tenemos todos en situación, que pensamos todos, no se puede someter a un gran hermano constante a nadie, y tampoco a los políticos, porque entonces nos quedamos sin políticos. El gran fallo de todo esto, Javier, y ya termino, es que la señora Delgado mintió. ¿Ha mentido? Es que dijo que no conocía. Pero es ahí donde quiebra. Ese es su punto débil. Claro. Esa es la pata de la mesa que cojea. Y a partir de ahí, pues entonces nos podemos plantear que luego se ha perdido en excusas un poco esquizofrénicas y que efectivamente, por lo que estamos viendo y por lo que dice Fernando, que tiene toda razón, está perdiendo los papeles. A Pedro Sánchez le avisan y le dicen, ten cuidado que de las ministras y ministros que tienes, la pata más débil es la señora Dolores Delgado por el simple hecho de sus relaciones peligrosas y su relación muy cercana con el juez Baltasar Garzón, que ha sido muy amigo toda la vida y colaborador del señor Villarejo, que, como bien dices, según personas que están en su entorno, está chantajeando al Estado. Pero esta semana, las grabaciones que me han aparecido, te puedo asegurar que no tienen nada que ver con el comisario que está en la cárcel.
que responde vamos a ver, más... algo tendrá que ver, quiero decir. Lo ha grabado. Lo ha grabado él. Pero el filtrador no las ha distribuido. Te puedo asegurar que no la ha distribuido Yo también él. creo que no. Yo también creo que Que viene más en un fuego amigo, porque ahora dentro del gobierno hay una cacería y se están matando entre ellos. Ah, bueno, sí, lo hemos comentado Y antes, hay que hay, ahora mismo una que hay jaula un de grillos. clamor general para que se convoque elecciones. A ver. Y se están desestabilizando entre ellos. Y, Que tengo a... Villarejo, pues ahí está en medio. Tengo a Susana Ollero preparada para que nos diga cómo ha discurrido el día, las declaraciones que ha hecho Sánchez en Nueva York, respaldando a la ministra, diciendo que no acepta chantajes ni va a dejar que le marquen la agenda política del gobierno los corruptos, en referencia a Villarejo, aquí en el Congreso pidiendo la dimisión de la ministra, pidiendo elecciones ya, el Partido Popular y Ciudadanos, y los socios que empiezan ya a dudar de que el señor Sánchez pueda sacar esto adelante. Porque ya está, podemos diciendo, una ministra como la señora Delgado, tocada como está del ala, no puede garantizar la estabilidad del gobierno. Susana Ollero, cuéntanos. Pues sí, Antonio, vamos a resumir el día de hoy, que ha dado para mucho, porque el Gobierno atraviesa una complicada situación, escándalo tras escándalo, y ahora con la ministra de Justicia, como estabais contando, Dolores Delgado, en el punto de mira. Sin embargo, Pedro Sánchez, ajeno a las críticas, asegura desde Nueva York que su Gobierno está fuerte y que no convocará elecciones anticipadas. Una imagen que, por otra parte, no comparte la oposición. Para el presidente del PP, para Pablo Casado, el Gobierno se cae a trozos. Escuchen a los dos. I truly believe that we have a stronger government with a strong parliamentary support. I think that, yes, I'm going to last until 2020. No sé si va a ser posible porque esto se cae a trozos. Pues algo parecido piensa a Pablo Casado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Para él, el gobierno de Sánchez es un ejecutivo estrellado. Así lo ha dicho. El señor Sánchez nos prometió un gobierno de las estrellas, pero la realidad es que este gobierno 3 meses después es un gobierno estrellado. Así que le pido a Sánchez que no se atrinchera más en la Moncloa, que deje de pagarle el alquiler en nombre de todos a Torra, a Puigdemont o a Iglesias. Pues como decíamos al principio, Pedro Sánchez asegura que agotará su legislatura hasta 2020, pero ya hay partidos que le ponen condiciones, sus socios parlamentarios, por ejemplo. Esta misma mañana el PDeCAT le ha advertido que si quiere acabar su mandato con el apoyo de los nacionalistas, tendrá que mover la agenda catalana. Así lo ha dicho el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano. Que va a aguantar hasta 2020, bueno, pues sabrá él cómo lo va a hacer. Su mayoría parlamentaria es muy frágil y su mayoría parlamentaria va a depender fundamentalmente de que el Partido Demócrata le permita gobernar, y eso exige que la agenda catalana se mueva. Que va a aguantar hasta 2020, bueno, pues sabrá él cómo lo va a hacer. Su mayoría parlamentaria es muy frágil y su mayoría parlamentaria va a depender fundamentalmente de que el Partido Demócrata le permita gobernar, y eso exige que la agenda catalana se mueva. Y por si esto fuera poco, en las propias filas socialistas no ven mucho recorrido al Ejecutivo de Sánchez y vaticinan ya elecciones anticipadas. Así lo ha publicado hoy en El Mundo con este titular: dirigentes del PSOE sentencian al Gobierno. Esto no aguanta, aseguran varios dirigentes del PSOE en pasillos. Así que veremos, Antonio, si aciertan finalmente o no con esto de las elecciones anticipadas. Bueno, veremos, efectivamente. De momento están pidiendo la dimisión de la ministra. Hoy lo pedía el Partido Popular en el Congreso, después de que ayer tanto Ciudadanos como el PP la reprobaran en el Senado. Ven ustedes el rifirrafe que han protagonizado la diputada Bonilla del Partido Popular y la ministra Delgado. Vean. Lo que demuestra de manera clara y rotunda que usted mintió, que a usted la están utilizando, la están intentando mantener para sujetar a un gobierno, que es un gobierno que nació mal, porque no nació de la voluntad de los ciudadanos españoles. Cuando se demuestre si se plagia, el plagio es engaño y el plagio es fraude. No voy a dimitir, porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía. Bueno, María Jesús Bonilla es la diputada del Partido Popular, que le pedía la dimisión a la ministra en nombre del Partido Popular. María Jesús, buenas noches. Hola, Antonio, muy buenas noches. ¿Es sostenible la situación de la ministra, teniendo en cuenta que se anuncian más grabaciones? Se anuncian, bueno, más grabaciones, no, más contenido de esas grabaciones que se vienen publicando y que parece que no dejan en muy buen lugar a la ministra. Más allá de que estemos hablando efectivamente de grabaciones privadas, de conversaciones privadas que se hacen públicas.
Pero claro, luego el contenido, cuando se revela, pues en boca de quien resulta que después es ministra, pues hombre, la dejan un poquito desairada, cuanto menos, o mucho. Bueno, yo creo que hay una cosa muy clara y es que la situación de la ministra es insostenible. Pero no es que sea insostenible por las grabaciones. Nosotros le venimos pidiendo la dimisión desde antes de aparecer las grabaciones. Nosotros solicitamos su comparecencia, que lo hizo el día 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados, para que explicara su actitud con el tema del magistrado del Tribunal Supremo, Llarena. Ella, como ministra de Justicia, el Gobierno de España, no defendió la soberanía nacional, no defendió la inmunidad de jurisdicción de nuestros tribunales y no defendió al magistrado Llarena. Como consecuencia de sus explicaciones, la ministra mintió. Mintió en sede parlamentaria y a raíz de eso nosotros, por su inacción, por su dejación de funciones y porque mintió, le empezamos a pedir la dimisión. Y es verdad que conforme le hemos ido pidiendo la dimisión es cuando han ido apareciendo estas grabaciones, que lo problemático de las grabaciones, aparte de su contenido, es que cuando todo aparece, la ministra, en lugar de dar explicaciones, decir lo que ella hubiera creído conveniente, lo que ha hecho la ministra es mentir también de manera reiterada. Y eso es lo que es inadmisible en cualquier persona, mucho menos en un cargo público y mucho menos en la ministra de Justicia, que es la notaria mayor del reino. Eso es inaceptable. Bueno, pero en estas circunstancias, insisto, luego está el alcance. La mentira es lo más importante, sin duda alguna, lo que desde el punto de vista político se debe valorar en estas circunstancias. Pero luego hay contenidos que sí realmente chirrían. Esto que ha pasado, que se ha conocido en las últimas horas a propósito de la señalación que hace de jueces y fiscales, que según ella participaron de un seminario jurídico en Cartagena de Indias, en el que ella también estaba, y que se fueron con niñas menores de edad, de una gravedad extraordinaria. Claro, está hablando de que entonces era fiscal ella. Si esto es así, hombre, yo creo que no puedes mirar para otro lado. Claro, ante esas grabaciones y ante ese contenido, lo primero que nosotros nos planteamos es si es verdad el comentario de la ministra. Estamos hablando de una persona, yo lo lamento tenerlo que repetir, de una persona que está acostumbrada a mentir de manera reiterada. Entonces, lo primero, no sabemos si son ciertas las declaraciones que ella hizo en esa comida, totalmente relajada y en la que hizo comentarios de todo tipo. Eso como primer punto. Claro, lo que ella comenta, como tú, Antonio, has dicho muy bien, son unas cuestiones muy graves. Y además es muy grave que ella está comprometiendo a unos profesionales de la justicia. Entonces hay que ser mucho más cuidadosa con todo eso. Y si es que eso fue verdad, ella tendrá que explicar qué hizo como consecuencia de unos hechos que realmente son tremendamente graves. Por tanto, con el tema de las grabaciones habría mucho que analizar, pero parto, en principio, de decir que no sabemos si son verdad. Bueno, pues de momento lo dejamos ahí. María Jesús Bonilla, diputada del Partido Popular. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Dime, Javier. Y hay un tema preocupante. Supuestamente el señor Villarejo, el comisario, cobraba por ayudar, por influir la justicia española, la Audiencia Nacional, y utilizaba, según se ha ido publicando, una red de fiscales. Hay que preguntarle qué papel jugaba ahí Dolores Delgado, entendiendo la relación íntima que han tenido con el juez Baltasar Garzón, que ha sido siempre colaborador necesario del comisario Villarejo. Por lo tanto, se han prestado a ese juego peligroso y una ministra de Justicia... Eso, Javier, perdóname. Eso se ha ido publicando. Perdóname que te diga una cosa. Esto es un poco interpretación por tu parte. Está publicado, ¿eh? Perdóname. No podemos cargarle este asunto. Yo digo que pregunto qué papel ha jugado. Pues, perdóname. No, esta pregunta es una pregunta inductora. Claro. Si me permites que te lo diga. Está publicado. Perdona, yo te digo lo que yo me parece. Que esté publicado no significa que sea cierto ni demostrado. El comisario Villarejo cobraba por presionar y por conseguir favores a sus clientes. El comisario Villarejo, sí. Trataba de reunirse con fiscales para tratar de conseguir... Sí, pero eso no quiere decir que extradiciones, por ejemplo. ¿Me dejáis que le... A ver, yo... Hay que saber qué papel jugaba. Javier, si me permites. Si lo digo por algo. Pero, bueno, si lo dices por algo, entonces dilo. Pero lo que no se puede... Te saca la prueba. Lo que no se puede es soltar. La ministra de Justicia ha colaborado en temas extrajudiciales. Por ejemplo, yo sé muy bien... No he dicho ha colaborado. ¿Qué papel jugaba? He hecho una pregunta. Bueno, es que, perdona. En ese engranaje. Yo sé muy bien que, por ejemplo, en el caso de Pérez Maura, de Ángel Pérez Maura, pues ya no tuvo nada que ver en esa gestión. Lo que pasa es que, oye,
Villarejo era un Villarejo hace 9 años y es otro Villarejo ahora. Villarejo es tóxico y contamina. Yo no le quiero ver ni de lejos, pero en aquel momento a mí me presentaron a Villarejo y yo pienso que es una fuente y ahí estoy. Yo lo conozco. A lo mejor estarían las grabaciones. ¿Qué quieres que te diga? Pero decir de ahí a decir que porque Garzón estaba ejerciendo determinados papeles, la ministra de Justicia nada menos, es posible que lo haya hecho. Yo me pregunto qué papel es eso. Chico, yo te quiero decir que es que debemos la presunción de inocencia sagrada. Muy cercana Javier. con Villarejo, Fernando. Perdona, que yo muy quiero cercana, que una señora que ha dicho que no conocía a este señor y resulta que hemos demostrado en medios que se ha visto en reiteradas ocasiones. Javier, tienes que ir a tu casa. Javier, yo he pedido que ir a tu casa. Javier, yo he pedido que dimita. Javier, yo he pedido que dimita. He pedido que dimita. Lo primero que he dicho, que dimita a esta señora porque no puede ser ministra de Justicia. Me da vergüenza que una fiscal española vea supuestamente unos jueces y fiscales en Cartagena de India con menores de edad y que no lo denuncie. Me parece una vergüenza. Y te tienes que ir a tu casa. Me parece una vergüenza que la izquierda calle cuando la ministra llama mariconazo a Grande Marlaska y en cambio machaque a un compañero mío por utilizar en sentido indirecto ese mismo término. Eso no tiene ese doble rasero. Eso, Javier, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Javier, eso no tiene nada que ver con lamentable. yo no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Ha mentido, te tienes que ir a tu casa. Yo lo que estoy diciendo es que una cosa es eso y otra cosa es que ella haya cooperado en temas que son de otra ilicitud diferente. Eso es lo que tú has dicho. Hombre, me gustaría saber. No, yo creo que la presunción de inocencia es una actitud sagrada que debemos mantener los periodistas y todo el mundo. ¿Qué papel jugó en esas relaciones peligrosas con Villarejo y Garzón? Por esa regla de 3 nos puedes decir a cualquiera qué papel hemos jugado en cualquier estrategia de la vida, vamos. De todas maneras, a mí, por ir avanzando un poco a mí, lo que resaltaría también, el gabinete de Pedro Sánchez se fue a Estados Unidos y a Canadá este fin de semana con la esperanza de que esa apretada agenda de medios que mantenía en Estados Unidos y en Canadá calmara un poco las aguas, con la esperanza de elevar el brillo de este gobierno y al final pues nuevamente ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Y vemos como el presidente desde fuera tiene que estar asistiendo a otro momento estelar por parte de su gobierno, lo cual tiene que ser... Yo cuando veo las declaraciones de Sánchez diciendo que él va a aguantar hasta 2020 es como él ocupa, que sabe que tiene una sentencia judicial, que tiene que abandonar la casa y insiste en que tiene que quedarse ahí. Va a mantenerse y a trincherarse en ese argumento. Claro, porque quiere disfrutar de los privilegios de la Moncloa del Falcon hasta el último día. No va a ceder al chantaje. Pero nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a la ruina económica. El presidente del gobierno dice, voy a adelantar las elecciones. No se preocupe nadie que dentro de 3 meses convoco elecciones. Nadie. Es decir, y ni siquiera se dice voy a hacer una crisis. Es decir, se niega siempre, se niega. Y eso no significa que sean mentirosos compulsivos todos y cada uno de los presidentes del gobierno que han pasado por este país en la etapa democrática, porque todos lo han hecho. Es decir, pongamos las cosas en su justo término. Y además... Pedro Sánchez está obligado a decir que él tiene vocación de llegar hasta 2020, por muchas cosas, por responsabilidad, porque hay mercados, por tal y cual. Si Pedro Sánchez manifiesta más inestabilidad de la que ya la propia situación está aflorando, pues hombre, nos puede ir mal, ¿no? No fue eso lo que dijo Esther cuando la moción de censura. No fue eso lo que dijo. Yo voy a llegar hasta 2020. Dijo, voy a convocar pronto elecciones. Ahora, ¿pronto? ¿Qué significa? Hombre, otra mentira más. Yo sinceramente... Seré presidente para convocar elecciones. Sinceramente. Generaré, limpiaré y convocaré. Esas fueron las expresiones. Pero no dio un plazo. A mí, Esther, no me gustaría que me vayan diciendo que soy de la derechona porque la derecha quiere que haya elecciones. No, yo no tengo nada que ver ni con la derecha, ni con el centro derecha, ni con nadie. Lo único que pienso es que ahora mismo, hables con quien hables en este país, hables con quien hables, te está pidiendo elecciones. Claro. Y eso tiene que entenderlo. Hay encuestas, lo dice todo el mundo. Lo dice todo el mundo, venga de donde venga. Dentro del propio PSOE, es verdad, lo dice un titular del Mundo y a mí me ha pasado. Yo lo he oído a socialistas que dicen, es que no nos va a quedar más remedio que convocar elecciones. Es que no le queda más remedio. Lo que ha hecho en Estados Unidos es un brindis al sol. Hay una ahora, a raíz del asunto de Dolores. Pero el problema... Eso lo habrás hablado con mucha gente del PSOE, entiendo, estos días. Ahora no puede, precisamente. El problema no puede, entre otras cosas, porque hay unas andaluzas. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy precisamente en Nueva York el señor Sánchez, diciendo que sí, que va a mantenerse contra viento y marea hasta el 2020. Mira. Este gobierno es un gobierno sin ninguna hipoteca. Sin ninguna hipoteca. Y que tiene un mandato claro y está determinado a cumplirlo. Y es el de limpiar y regenerar la vida política en nuestro país. Luchar contra la corrupción. Venga de donde venga. Esté instalada donde esté instalada. Y por tanto, este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie. Desde luego no nos va a marcar la agenda política un corrupto.
Bueno, y decía eso, que quiere llegar hasta el 2020. Claro, sorprende de todas formas que ayer el CIS fuera tan generoso con las expectativas de voto del Partido Socialista. Masterchef, ¿no? El CIS, sí. Bueno, era muy generoso, le daba un triunfo bastante notable. Además Y además, unido a Podemos, pues tenía una mayoría en el Congreso, incluso unido a Ciudadanos. Sorprende que no se empeñen en no convocar elecciones. Oiga usted, convoque elecciones. Sí, no se lo cree Claro. ni Tezanos. Pero y aparte ese CIS está hecho antes de que estallara el caso plagio también, ya estaba antes de que Falcon. estalle esto. A mí lo que me dicen es que él va a insistir mucho en ese argumento de no vamos a ceder ante el chantaje, no vamos a ceder ante chantajistas. El problema es qué es lo que va a venir a continuación, porque visto lo visto, esto no para aquí, ha sido una sucesión de acusaciones y al final un gobierno no puede gobernar solamente defendiéndose, no puede gobernar desde el bloqueo, es que no... El ambiente en el gobierno es de guerra intestina. Pero, oye, y yo le diría al gobierno que mirase no solo al comisario Villarejo, sino que mirase dentro, porque tal vez se deba a fuego amigo. Pero no nos engañemos. Y hay un problema ahí grave. Hay un problema de descoordinación, de luchas intestinas, de celos, de menosprecios de años atrás. Horrible, es horrible, el gobierno es horrible, lo que tú quieras. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo pienso. Todas las encuestas, todas, dicen que el PSOE está subiendo. Todas, no solamente el CIS, la del CIS. No tanto como el CIS. No, por supuesto. La del CIS, por supuesto, tiene mucha cocina. La pero del país, la del mundo, todas dicen pues que convoquen. Perdona un segundo, pero claro, si eso es lo sorprendente. El PSOE está comiendo terreno a Podemos. Lo único, a mí lo que me dicen en el PSOE, es que lo que no pueden es depender del apoyo de Podemos, porque es que ellos mismos saben que Podemos es el peor enemigo que tiene el PSOE ahora mismo, el peor enemigo. Es que el PSOE no puede gobernar un solo minuto con Podemos porque ya has visto lo que está pasando. No, es que, entonces, como las encuestas lo que te dicen es que usted no puede gobernar si no es con el apoyo de Podemos, o si usted llega a un acuerdo con Ciudadanos y hace un gobierno de centro-izquierda, que yo creo que sería la solución, pero claro, ahí tiene que tomar una decisión. Él solo ahora mismo no puede. Solo tienes que darte una vuelta por la calle para saber que la gente está harta del gobierno de Sánchez y que tiene mucho miedo sobre la deriva económica que va a tomar. Yo no soy portavoz de la gente, como dices en general. Me paseo por muchos. Javier, me paseo por muchos. Yo no he visto un hartazgo como el del señor Sánchez y quienes piensan que no. Bueno, yo te estoy diciendo que el hartazgo que noto yo no sé por dónde paseas tú, pero te aseguro, y yo también, hartos. y yo también, hay mucha gente que lo está y otra gente que no, y desde luego los métodos más fiables para detectar el hartazgo de la gente suelen ser encuestas, no los sondeos y las encuestas. Y hasta donde yo sé, Javier, sea el CIS o sea el FOS, todas las encuestas dan al Partido Socialista por delante. Y nos hacen un favor a todos. Bueno, eso es lo que tú dices, porque convoca elecciones en una idea brillante, partidista y muy sectaria para una persona del Partido Socialista sería, ¿no? Porque tú les llamarías electoralistas, sectarios, ¿tú crees que a la gente le gusta que su presidente del gobierno utilice medios públicos para ir a la boda de un cuñado? Vamos a ver, lo que yo te digo es que a la gente le guste lo que le guste, o que plagie su tesis doctoral, o que te guste o no te guste. La gente está harta, la gente no es tonta en este marcan la tendencia que tú no has detectado en ningún punto de la estratosfera madrileña. A mí, encuestas, pero eso muy pocas me merecen la credibilidad, la verdad. Pues nada, muy pocas. Hasta fuerte a los sociólogos muy y a los evidencia de que más me fío en Narciso Michel, el pasearse por las calles hasta lo que sabemos. Lo vas a ver la de después, la de la tesis doctoral. Bueno, a ver, si me permites, no iría al detalle. Yo creo que hay que ir a temas de fondo. Este gobierno tiene que convocar elecciones. Pero tiene que convocar elecciones, pero al margen de que del Falcon y del helicóptero para la boda del cuñado, que esos son temas absolutamente anecdóticos. Para mí no hay un tema. Pues el tema de verdad grave es que este gobierno, yo creo, este gobierno no tiene la legitimidad de las urnas, tiene legalidad, pero no tiene la legitimidad de las urnas para estar cambiando el país y para la ocupación del poder que está teniendo. Y eso a mí lo que me preocupa es eso, que es que está teniendo, que si hoy paradores, que si mañana que si pasado los ferrocarriles del Cantábrico. Ese es el problema verdadero. Cuando estás coyunturalmente nada más en la provisionalidad, tú no puedes tomar las decisiones que están tomando. Eso para mí es lo grave. Eso es lo verdaderamente grave. Y por eso creo yo que hay que convocar elecciones ya, solo por eso. Que una ministra no puede depender de que mañana sigamos conociendo más grabaciones, porque mañana, según me han contado, la grabación es estremecedora. Pero ¿hasta cuándo va a aguantar esa ministra? Ya, pero sería va a sufrir más. Mañana la grabación, según me cuentan, es terrible. Insiste en el mismo sentido sobre la desfachatez también. Pero si va a sufrir más, cuanto más aguante, peor para ella. Pero ya lo que ya no sería soportable es una muesca más en ese rebote.
revólver. Es decir, ya estaríamos en 4 ministros dimitidos. Claro, ya, pero quedan 2 horas y media de grabación. Eso ya sería insostenible. O sea, una muesca más en ese revólver ya es insostenible. Ya Sánchez tiene que saber hasta qué punto empieza el desgaste y a partir de cuál puede sacar un poco de rédito. Ahí te voy a decir una cosa, Fátima. Yo pensaba lo mismo que tú cuando Pedro Sánchez perdió aquel comité federal. Es imposible. Y ahí le tienes. No, no tiene nada que ver. Hombre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En Pedro Sánchez oye, es no tiene nada pues, que aguanta. Hombre, claro que aguanta. A Pedro le ha venido bien porque ya nadie habla de la tesis doctoral. Pero le desgasta y mientras le esté desgastando, está perdiendo avance en las encuestas. Tiene que saber cuál es el punto, la línea exacta a partir de la cual empieza a caer o a partir de la cual puede sacar rédito de esto que ha hecho. Si se la carga ahora, volvemos a hablar de la tesis doctoral. Fátima, yo te digo que no ha llegado. Volvemos a hablar de la tesis. No ha llegado en su mente. En su mente. Para pedir un cortafuegos. El momento ahora es el de esta pausa para la publicidad y enseguida recuperamos el pulso del debate. Hablaremos, por cierto, de lo que está pasando en Cataluña también. No dejamos ese asunto de lado, entre otras cosas porque el dinero que ha enviado ya el gobierno a la Generalitat ha dolido a muchos otros presidentes de comunidades que dicen que mientras que nosotros seguimos boquerones, allí, a pesar del desafío, etcétera, etcétera, no paran de mandarle dinero. Ahora lo comentamos enseguida. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con el que mañana charlaremos aquí en el Cascabel, ha sido de los primeros que ha reaccionado en contra de esa decisión que toma el gobierno de Sánchez de enviar 1.500 millones a Cataluña. Ha dicho Garrido que mientras desatiende a Madrid, no cumpliendo con un pacto que había de 4.000 millones de euros que ya estaban comprometidos con el anterior gobierno, el señor Sánchez sigue agraciando a los separatistas con esos 1.500 millones para infraestructuras. Irene Sanz, cuéntanos cómo está ese asunto y la posibilidad de que empiecen a perdonar deuda. Sí, son casi 1.500 millones y la duda que surgía hoy en los pasillos del Congreso. ¿Es a cambio del apoyo a los presupuestos? Recordemos que la Generalitat lleva años pidiendo dinero para su deuda. Son 7.607 millones de euros los que lleva años pidiendo. Al final van a recibir 1.459 millones para los próximos 4 años. La pregunta es, ¿a dónde van a parar estos fondos? Pues 759 millones van a ir a parar a inversiones e infraestructuras, 700 millones a los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica. Y atención al tercer punto de este acuerdo entre Moncloa y la Generalitat. El Gobierno autorizará a la Generalitat a refinanciar su deuda a corto plazo. Para que lo entiendan en casa, convertirán la deuda de corto a largo plazo por 2.700 millones. Es el 60% de todo lo que tiene la Generalitat en préstamos. Pero ojo, no ha habido acuerdo para convertir 54.000 millones de deuda a largo plazo en deuda perpetua. Como decíamos ya antes, ya hay quien especula que este dinero puede ser el pago para apoyar a Sánchez. El vicepresidente de la Generalitat ya reconoció que existe la negociación de asuntos políticos de fondo. Podría referirse a los políticos catalanes que están en prisión preventiva. Esto el Gobierno lo niega. Escuchen. No está vinculado ni a apoyos presupuestarios ni a ninguna otra cuestión. Bien es cierto que evidentemente para hacer operativos los compromisos es lógico que tendrá que haber un nuevo presupuesto, pero no hay para nada una vinculación. Bueno, ya lo han oído, no hay vinculación según la ministra de Hacienda, pero algunas autonomías se quejan al Gobierno por no recibir ellos el mismo trato que Cataluña. Es el caso de Ángel Garrido, le exige a Pedro Sánchez que devuelva a Madrid el dinero que tenía comprometido con el anterior Gobierno del PP. Por cierto, como ya habéis adelantado, Antonio, mañana tendremos aquí al presidente de la Comunidad de Madrid, aquí en el Cascabel, y le preguntaremos, entre otras cosas, por este tema. Por supuesto, gracias, Irene. Bueno, ¿qué opináis sobre Es curioso cómo cambian las cosas, porque hace un año Puigdemont estaba clamando por salirse del Fondo de Liquidez Autonómica, insistiendo en que Cataluña perfectamente se lo podía permitir. Llegó incluso a hablar con inversores estadounidenses para buscarse una financiación, y al final lo que se demuestra es pues lo que se necesita y lo que Cataluña necesita a España. Es que España se ha convertido
no solamente en el principal banco de la Generalitat, es que se ha convertido en el único banco de la Generalitat. Es que al final lo que se demuestra es que efectivamente el España nos roba se convierte en el España nos financia. Otra cosa es que ahora todas las comunidades autónomas vayan pidiendo... El gobierno en el caso de la grabación decía no cedemos al chantaje del comisario. Aquí se está cediendo un chantaje de los independentistas que han dicho que si no hay cesiones económicas, si los presos no van a Cataluña, volvemos a la calle o volvemos a romper la ley. Y al final, ¿qué lectura, qué mensaje le estamos trasladando a los andaluces, a los canarios, a los vascos? Que rompiendo la ley tienen 1.500 millones de euros más. Tienen más réditos, tienes a los que rompen la ley cerca de sus familias y tal. Por lo tanto, a mí me parece que no hemos bajado los pantalones. El gobierno del PSOE está completamente entregado a los independentistas. No, porque... dejas que quiebre una comunidad autónoma. Cataluña para estar ahí. Pero Javier, pero vamos a ver, pero qué barbaridad estás diciendo. Pero tú como imagen de España es un desastre. ¿Que quiebre Cataluña? ¿Que quiebre Cataluña? No, más intervención. Si ellos no pueden gestionar las cuentas, se aplica otra vez el 155. No, lo que se está gestionando es la deuda de Cataluña. Lo que se está es refinanciando la deuda de Cataluña. ¿Y por qué no lo refinancian cerrando todas las embajadas que tienen en el exterior, por ejemplo, ahora las embajadas se cerraron en su momento y no las han vuelto a abrir. No, algunas. Javier, ha vuelto a abrir, Fátima, no estás leyendo los periódicos. Han propuesto abrirlas. No están abiertas. Pero vamos a ver, la política esta... Es un gobierno del PSOE. Están abiertas oficinas comerciales. Entregado a los independentistas, se ha bajado los pantalones en términos económicos y en términos políticos. Están cediendo al chantaje. Vamos a ver, Javier, déjame que te diga que en Cataluña viven muchas personas y que esas personas necesitan, pero viven independentistas y no independentistas. Viven ciudadanos que todos ellos, aunque a algunos no les guste, todos esos ciudadanos son españoles. Y la imagen de España también depende de que una comunidad autónoma que ha sido durante años, durante décadas, uno de los motores económicos, no quiebre. ¿Cómo vas a dejar quebrar a una comunidad autónoma? Lo que haces es intentar ayudarla y refinanciar su deuda. El asunto de, no, dejémoslo y que quiebren y que se mueran de hambre y que se mueran de asco. Eso es lo peor que se puede hacer. Cuenta, tendremos que intervenir otra vez Cataluña con el 155. No intervenir porque es que no hay manera. Venga, rápido, venga, por favor. No digo nada, pero oye, me interrumpen. Venga, no os interrumpa, venga. A ver, Javier, lo que no puedes hacer es decir, hay que cortarles el suministro y además echarles encima el 155 y además no sé qué. No, hay que negociar. Mira, yo voy a decir una cosa que me va a costar muy cara en Twitter seguro, pero voy a decir, la verdad voy a decir, yo pago 1.500 o 1.400 millones, encantado, con tal de mantener la conllevanza con Cataluña, fíjate. Pues yo con ni tal de no le daba a gente que ha roto la ley, a gente que ha menospreciado al resto de España, ni un que no han roto la ley, que estamos hablando de otra cosa. Ellos sí, unos sí, pero lo que estamos hablando... ¿Los gestores? Estamos hablando de otra cosa, Javier. Sí, pero estamos hablando de negociar con... Fernando. Pero ¿cómo que está muy bien, Fernando, pero yo quiero ser abogado del diablo en este asunto. Y quiero decir una cosa. Tú eres el moderador. Pero también quiero ejercer de abogado del diablo, por eso me adjudico ese papel. Todo eso está muy bien, pero paralelamente el gobierno, que me parece muy bien que envíe ese dinero, que sepa que se están abriendo embajadas, se siguen reabriendo las embajadas donde se va a llevar mucha parte de ese dinero para seguir financiando el independentismo y el propagandismo. Si me permites, Antonio, yo creo que es un matiz muy importante. Son cosas diferentes, pero bueno. No, es más de lo mismo, conocido. A ver, oye, pero si aquí no voy a todo sale del mismo presupuesto. Pero déjame que diga una cosa, aquí no voy a ponerme a defender la Diplocat ni a los separatistas, solo faltaba. Yo lo único que digo es que son planos diferentes, no tienen nada que ver una cosa con otra. Creo que hay que hacer esa negociación y déjame que te dé una cierta información. Creo que está habiendo negociación en estos momentos. Creo que alguien está hablando con alguien. A muchos niveles. Están hablando muchos con muchos. Yo quiero que se arregle con negociación. Es que ahora hemos llegado a un punto, Javier, en que ya hablar de negociación es una palabra maldita. Se tiene que arreglar con la ley. Encima de la mesa. Bueno, pero la ley... Aquí, ante chantajistas, ante personas que rompen el Estado de Derecho... Pero eso está claro. La ley no te impide negociar, ¿verdad? Eso lo tenemos todos clarísimo. Nadie, Javier. La ley no te impide negociar. Este gobierno está deseando bajarse los pantalones todos los días respecto a los independentistas. Bajarse los pantalones en una negociación es unos términos que no... Si los presos que están en prisión en Cataluña, estos presos supuestamente políticos, ¿qué hacen? Estos políticos presos están recibiendo privilegios según denuncian los funcionarios, en la cárcel desde hace casi que los devuelvan a su empleo real. Eso es lo que están haciendo, están en la cárcel, ¿no? Pero están en la cárcel, en una prisión preventiva que no se las han dado dicen que están con un hotel de 2-3 podrían estar en su casa. Quiero saber cómo está ahora mismo el funcionario de prisiones. Javier, he hablado con funcionarios de prisiones, estarían saliendo todos los días si estuvieran detectando esto. Quiero saber cómo va el barómetro. Lucía Crespo, ¿cómo está ahora mismo esa pregunta que hemos formulado?
¿Qué tal, Antonio? Pues la verdad es que las redes sociales ahora mismo echan humo, los espectadores están muy activos en redes sociales, pero si les parece vamos a recordar previamente la pregunta que hemos planteado esta noche. A raíz de todo el revuelo social que se ha generado con todo este tema de las pensiones, ¿qué partido les ofrece más confianza para garantizar el futuro de las pensiones, PP o PSOE? Ya saben que nuestras líneas siguen abiertas. A colación de las redes sociales vamos a destacar dos tuits. Uno tiene que ver con este tema de las pensiones, es de Emilio Ángel Torres, que dice que con la de años que actualmente se pasan los trabajadores en el paro, ¿quién va a llegar a cotizar los años necesarios para tener derecho al 100% de la pensión? Por tanto, la pensión media bajará considerablemente. Y también otro tuit relacionado con la ministra de Justicia, que sigue dando mucho que hablar, y es de Román Álvarez. Nos dice: la situación de la ministra Delgado es insostenible, aunque ella en el Congreso repetía una y otra vez que no iba a dimitir, la expresión de su cara era otra muy distinta, y la cara es el mejor reflejo del alma. Cuestión de días. Gracias, Lucía Crespo. Bueno, hace 8 minutos aproximadamente que ha apagado su linterna en la COPE, como cada noche, Ángel Expósito, y lo tenemos aquí en la mesa del Cascabel. Buenas noches. ¿Qué tal? Ángel, ¿Qué ves? ¿Las noticias? ¿Cómo ha ido? Estoy pendiente de la última hora de la actualidad, como usted puede imaginarse. Bien, ¿no? Bueno, la última hora no hay ninguna novedad. ¿Usted tiene alguna? ¿Tiene alguna novedad? No, novedad no, pero sí tengo preguntas y me parece que enfoques, cuanto menos, punto importantes, pero imagino que lo habéis hablado. Incorporarse aquí a mitad de la tertulia es complicado, pero habéis hablado... Pero para eso está usted, para dar las claves. Hablado de lo de Cartagena de Indias. Lo del alcalde. Sí. A ver, cuenta. No, ya, pero no lo hemos contado bien. Recuérdalo. No, en el capítulo de hoy de las grabaciones de la ministra de Justicia, en aquella comida con los amigotes y con Garzón, habla, y el testimonio es brutal, dice: una magistrada de la Audiencia Nacional y yo éramos las únicas mujeres en un viaje de trabajo o formación, una especie de congreso sobre derecho en Cartagena de Indias. Íbamos con, lo cuenta así, con jueces del Tribunal Supremo, con miembros de la Fiscalía General del Estado, España se entiende, catedráticos y tal. Y una noche me fui a cenar con la magistrada, tampoco habría tantas, la Audiencia Nacional hace 10 años. Y en la cena luego nos fuimos a tomar unos mojitos y tal. Y tomando los mojitos vimos a algunos de los hombres de esa expedición con menores de juerga. Con niñas menores de edad. Niñas menores de edad. Chicas menores de edad. ¿Para qué? Siguiente derivada. El alcalde de Cartagena de Indias acaba de decir, Pedrito se llama el alcalde, acaba de decir que me los traigan aquí. Sí. Claro, que alguien solicite la extradición. Esto es un delito, claro, son niñas, ¿eh? Yo me pregunto, uno, en lo profesional, una fiscal ve eso, lo primero que preguntas es, ¿esto no se denuncia en algún lado? Claro, puedes decir, bueno, corporativismo, ¿qué haríamos nosotros? No sé. Pero tengo otra derivada personal. Claro. Yo, que tengo la suerte de viajar por medio mundo con mi equipo y estamos en cualquier planeta, o con vosotros en una tertulia, que hagamos un día el programa en no sé dónde. ¿Me veis o veo yo a uno de vosotros con menores, con niñas? La relación personal después de eso es terrible. ¿Seguiría siendo profesional? Tú y yo, macho, que coincidimos en verano, Antonio. Es terrible. Yo sé que tú haces eso, tú sabes que hago yo eso, y me traes aquí a sentarme contigo o al revés. Es terrible. Ahí ha dado es que no estamos hablando de... Claro. Ha dado una clave del corporativismo que hay entre los jueces que se protegen entre ellos. Me parece que son los que ahora dominan este que país. Más allá de que es una conversación privada que ha tenido dimensión pública, poco mal. De que esas conversaciones se revelan, se desvelan. Es verdad que el contenido es reprobable 100%. Creo que moral es y infinitamente peor. Yo ya no voy a entrar en la parte legal, que ya sabemos cuál es, ¿no? Sí, es terrible. Eso es mucho peor, es mucho muy peor, grave. infinitamente mucho peor. No sé. Y además deja en una situación y en una posición a esos jueces y fiscales muy incómoda. Bueno, porque si lo que dice es cierto... Oye, pues claro. Es que la lista ha aparecido, ¿eh? Yo no sé si se ha publicado, pero Antonio, ya se pero yo es que acabo de estar en Cartagena de Indias y hay un problema social importante. La sociedad está súper sensibilizada porque es cierto que tiene un problema de prostitución allí de menores que el gobierno está tratando de erradicar. Y ahora te sale esta historia diciendo que hay jueces y fiscales que van allí... Supremo. Claro, pero es lo que decías, el corporativismo de que algunos jueces se protegen entre ellos y en cambio cuando quieren machacar a una persona lo imputan y van una derivada, a por ella y la fiscalía
Fiscalía también, si me porque hay permites, fiscales que actúan un no, poco. claro, una derivada en clave política, más allá del origen de la grabación, que estoy de acuerdo en que es privado, también era privado el SMS de Sé Fuerte, o aquel de, la azotaría hasta que sangrara también era privado. Para la izquierda el concepto de privado difiere. Pero todo es privado. Uno de los dos dimitió por eso. No, pero todo es privado. No, pero esto, cuidado, que esto es un delito, ¿eh? Sí. Mandar un SMS es una metedura de pata espectacular, la de Rajoy. Ética. El decir aquello de Mariló Montero es tan repugnante para el que lo escribe, ninguno dimitió por eso, esto es un delito, ¿eh? No cometido por ella. Perdona, ella lo vio y se lo cayó. Ella vio una actitud absolutamente reprobable en la barra de un bar. No es verdad. No. Ella era fiscal. No hay delito, perdona. Perdona. No. Ella ve eso. Ella ve unos señores con unas menores. Unos señores tomando en una cafetería. Ángel, en una cafetería. En lo que fuera. Nada, estaban hablando de... Y en la misma estaban hablando del parchís. Y hay que ver las explicaciones de jugar al dominó. Es injustificable. Oye, vamos a ver, podemos hablar de uno en uno, hombre, por favor. No, de verdad, yo lo que me gustaría es que utilizáramos el turno de palabra, porque si no es que esto es un gallinero, por favor. ¿Puedo entonces? No, venga. Bien, en las mismas grabaciones que acabas de citar, dice, y hay que ver las explicaciones que nos dieron. Lo peor es que nos dijeron, es que son las camareras del hotel, las pobres, pues las hemos traído aquí pues, para que coman, ¿no? Sí, a las 3 de la mañana. Pues eso, quiero decir, tú no puedes decir, no, es terrible lo que ha hecho porque no ha ido y ha ido a poner una denuncia. Si vosotros veis algo, tú decías, yo veo a Antonio me ve a mí, tomando copas o comiendo un bocadillo de chorizo con una menor en un bar, vas y le pones una denuncia. Yo no soy fiscal de la Audiencia Nacional, ni esos señores o Antonio. ¿Dónde llega la miembro denuncia? del Tribunal Supremo. Pero vamos a ver. ¿Dónde llega la denuncia cuando lo que están haciendo es sentados en la barra del bar? Lo que viene después yo me lo imagino, y ella también. Déjame a los demás también. ¿Estás diciendo que no es gravísimo lo que hemos sabido hoy? Estoy diciendo que es gravísimo lo que suponemos que pasó y ella es lo que supone que pasó. Pero si lo está contando. No, está contando lo que vio. Y lo que vio es que estaban sentados en un bar o en una cafetería. Dice, sí, pero bueno, aún así, a mí me parece horrible y reprobable. ¿Qué pinta un señor de 40 o 50 años con una menor de edad a las 3 de la mañana? Yo me lo puedo imaginar. Es absolutamente reprobable y ya está. Y es horroroso y es horrible y hay que reprobarlo y hay que criticarlo. Hay que reprobarlo, no hay que denunciarlo si eres fiscal. Esté o no esté en la habitación del hotel o esté en la cafetería. ¿Pero qué hace? O donde se va a sea. una comisaría y dice, están bebiendo aquí. Oye, que hay más responsabilidad como fiscal, ¿no? Más claves, Ángel, más claves. Que tengo ahí una cosa. Veo que has apuntado algo de Puig. Hombre, no hay día sin Puigdemont. Yo en la radio, cada vez que hablo de Puigdemont, pongo la música de fondo. El para porque ya no sé por dónde va a salir el sainete. La de hoy he dicho que pararan la música porque es especialmente dolorosa. Ha dicho en el famoso libro, la cosa esa que ha escrito, que tiene miedo de que le pongan una bomba a los servicios secretos españoles debajo del coche. Y dice que está en peligro, que igual que le pusieron una baliza de seguimiento, por eso le pillaron cuando pasó de Finlandia a Alemania, os acordaréis, que le pueden poner una bomba y lo ha denunciado a la policía belga y demás. Yo, en fin, por eso de COPE te ayuda, le doy 3 pistas. Tiene fuentes muy cercanas que le pueden asesorar sobre el tema de las bombas en los coches. Le puede preguntar a Otegui, por ejemplo, muy amigo suyo, va a la diada siempre y se hace selfies con los independentistas de bombas. Sí, tiene fuentes. Creo que, claro, y en Soto del Real, en Nanclares o en esos pueblos donde homenajean, seguro que tiene fuentes. Puede preguntar a su abogado, ¿sí? Que es el abogado de Natividad Jáuregui, que el otro día comentaba aquí Fernando. Puede preguntarle al abogado, oye, tú que tienes también contacto con ese mundo, ¿cómo se hace esto para yo vigilarlo, no? Claro. O puede preguntarle también, otro independentista, que también sale mucho en TV3, que es el que le puso Sastre, el que le puso la bomba a Bultó en el pecho que lo reventó. Tiene fuentes cerca. Entonces, más que tener miedo, bueno, pues que se asesore, que tiene etarras, casi etarras, condenados o superetarras muy cerquita, para preguntar. En estas últimas horas ha recibido... Que no deje la medicación. Fíjate, ha recibido en las últimas horas un desplante. Hay algún medio que lo tilda de humillación porque estaba siendo entrevistado en la televisión belga y un periodista le echó en cara su especial valentía. Decir, oiga, ¿y qué hace usted aquí? Y no está en Cataluña luchando por todo lo que dice. ¿Sabes lo que respondió? Usted defiende. Vamos a ver el momento y ahora lo comentamos, si queréis. Vamos a verlo. If you want to earn some dignity, I think you should go back and lock yourself up in jail. Cannot understand why you are here in the studio and not with your friends in Catalonia. Yes, because if I was in jail, I couldn't be in that studio. I don't believe in the martyrs.
I believe in democracy and the separation of powers. If you didn't want to have martyrdom, you shouldn't have organized a fake referendum, but a real one. You lost a lot of credibility. I don't think so. The referendum was not a fake, it was a real. Hombre, es reconfortante que haya un periodista belga fantástico, que le que hay da muchos, seguro que hay muchos. entre las dos orejas. Cuando le pregunta, ¿por qué no está usted en la cárcel en vez de tal? Y dice el otro, no, es que si voy a la cárcel no estaría aquí en la tele. Joder, es maravilloso. Es una de las razones por las que se alarga la prisión preventiva, además, de sus amigos en la cárcel, porque efectivamente hay una posibilidad de que se repita o de que haya una huida, y por eso sus amigos siguen en la cárcel. Por cierto, referido a Puigdemont y al PDeCAT, se ha sabido a última hora de la noche, no sé cómo llamarlo, la Asociación de Partidos Liberales, se llama ALDI, creo, las siglas, los echan. En un mes se celebra el siguiente congreso, echa el PDeCAT de los partidos liberales. También es lógico, si quien te apoya son el UKIP británico, la ultraderecha italiana, los ultras de Flandes y tal, vete a los partidos tuyos que son los de Le Pen y todo eso, que son más o menos los tuyos, ¿no? Sí, sí. También es lógico. En fin, bueno, señores, pues vamos a hacer una pausa. Yo despido a Ángel Expósito, encantado como siempre de haberte recibido. Mañana más. Muchas gracias. Mañana más. Y sigue informándote, a ver si hay novedades políticas o algo. En cuanto hay una novedad, rápidamente la vamos a transmitir. Ya ha montado el pollo, ya está. Casi mejor no ver las novedades hoy. No, uy, las novedades son muy malas hoy, es verdad. Vamos a contarles enseguida cómo está el tiempo, qué nos espera en las próximas horas. Después vamos a repasar la prensa. Hombre, ya hablaremos, ya que estábamos hablando de Cataluña y de Barcelona, la importancia que tiene el hecho de que Manuel Valls hoy haya presentado, bueno, ayer presentó su candidatura y hoy su partido o su plataforma, aquello que en lo que va a sustentarse para intentar ganar la ciudad de Barcelona. Partido, no quiere hablar de partido. Transversal, ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, el PP ya ha hecho algún guiño. Arturo Fernández dice que sí, que llegaremos a acuerdos, o sea que vamos a ver cómo acaba todo esto. Ojalá que bien y ganando las elecciones en Barcelona y que sea el alcalde, claro que sí, se lo merece. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos, que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Portadas de mañana, faltan 4 minutos para la medianoche. Ven ustedes la portada de ABC. La ministra de Justicia protagoniza esa portada, esa es la foto. Moncloa teme que Delgado caiga por más grabaciones. Porque claro, es que se anuncian más grabaciones y de contenido incluso más explosivo que el que yo creo que sí. Se ha escuchado en estas últimas horas, ¿verdad? Sí. Se habla de algunas conversaciones realmente entre el excomisario Villarejo y la ministra. No sé en qué contexto, si es otra cena distinta o una comida distinta, es la misma comida. O la misma comida, pero hablan de cosas realmente que incomodan, le van a incomodar mucho. Truculentas. Y supuestamente el comisario habla de la creación de un cuerpo parapolicial en compañía de señoritas de lujo para chantajear a políticos, para grabarles en escenas íntimas. Bueno, vamos a ver en qué consisten esas grabaciones, pero realmente todo esto lo que, no sé, da la impresión de que le auguran un recorrido más bien corto como ministra de Justicia. Corto. No cabe la menor duda, no puede aguantar. No puede, porque cuanto más aguante, más va a sufrir. Es que no tiene ningún sentido. Y hay 2 horas y media de grabación. Fijaos que probablemente lo más para el futuro de la ministra, en ese sentido, para su continuidad, es mucho más gordo y serio el toque que da Podemos, la insistencia ayer de Pablo Iglesias y hoy la portavoz adjunta, en el sentido de que, hombre, alguien que se relaciona con las cloacas del Estado no debe estar en el gobierno. Hoy ya ha dicho incluso la portavoz adjunta de Podemos que para la estabilidad de la legislatura no sería conveniente que la actual ministra de Justicia continuara. Pero Pablo Iglesias es un hipócrita porque, según ha contado Eduardo Inda esta mañana, se ha reunido con el comisario Villarejo en compañía de Monedero, por lo tanto va a estar dando lecciones de ética Pablo Iglesias cuando ha estado reunido con el mismo representante de las cloacas del Estado. Si eso es así, consejos vendo. Pues evidentemente queda retratado el señor Iglesias, está claro. Lo han confirmado, Pablo Iglesias. Eduardo se lo ha dicho a Monedero y Monedero parece ser que no lo ha desmentido. Por lo tanto, ni Pablo Iglesias ha hecho un comunicado conociéndolo. Podría haber
puesto un Pero tuit. estar con Villarejo no es un delito. Lo que No, es un delito no, es... pero lo conocemos Lo que es un prácticamente delito es todos. negarlo. Claro, no, siendo- no es un delito, es una mentira. Perdóname, es una trola. una mentira, siendo Exacto. fedatario, Pero- una mentira. Fíjate. No está tipificado en el Código Penal, pero sí No es lo sé. motivo para irse. No lo sé si está tipificado en el No, Código Penal. delito fíjate. no es, ya te lo digo yo. Desde luego te lo hace, no lo sé. Desde luego faltar te lo la hace. verdad a mentir. Pero te pone muy difícil. Te Un cargo pone muy público, difícil un cargo seguir público en el cargo. ejercicio del cargo público. Dolores Delgado mintiendo. Tenemos una ha noche sido de una exageración. fiscal que no especializada en yihadismo y Villarejo ha estado infiltrado en pero cuerpos terroristas yihadistas y ha departido en varias ocasiones con ella. Es que A nivel Villarejo profesional, era el lo tendría que haber comisario reunido. jefe, Por lo tanto, no entiendo de no conozco a ese hombre. Claro, es que ese es el No gran tiene sentido. error. Si como Ese fiscal es el gran tenía error, que conocerlo, efectivamente, como otros ese es el- fiscales. Ese es de el la gran audiencia error. Y luego el cúmulo de líos que se hace para justificar la mentira, porque al final lo que hace es, pues eso, Y al final ir a un que ha pagado lado, el ir a pato es otro. el director de comunicación, que lo ha echado. El caso es que Tres- desde que tres pasó lo que directores. pasó con Ha tenido Soria, ya tres directores. deberían haber aprendido. Es que yo no lo entiendo. O sea, si tú conoces a una persona y has tenido reuniones y cenas y tal, Dilo. ¿cómo demonios se te ocurre decir, no, yo no... Yo lo que No entiendo- conozco a esta Lo que no persona. entiendo es la estrategia de Pablo Sánchez en Estados Unidos. No lo Pedro. entiendo. Digo, de Pedro Sánchez ya estoy... Ya has mutado, has hecho una mutación genética Pero entre... no entiendo, La sinergia total. no entiendo las declaraciones que está haciendo en Estados Unidos. Me parecen de una torpeza de comunicación terrible, porque es que la ministra no puede pasar de 2 días. Es que si pasa de 2 días, es que ya entonces es que estamos locos. Este es un país de locos. Bueno, la utilizada de Un poquito pasarle sí, para ¿eh? enseñar a Un su poquito mujer sí, con el vestido de 2.000 Estamos euros un y poco poquito más. locos. Bueno, ya veremos. a ver. Pedro Sánchez, dice ABC en esta portada, avisa desde Nueva York de que no aceptará chantajes de un corrupto como Villarejo. El Partido Democrático de Cataluña, Esquerra Republicana y PNV se unen a Podemos y ven insostenible que siga la ministra de Justicia. O sea, son los socios. Por eso decía yo que es mucho más severo, más grave, más preocupante para el futuro de Delgado que los socios de Sánchez le pongan en la picota y le digan, tiene usted que irse, que el propio Sánchez la respalde en Nueva York. Porque ese respaldo vale... Pues fíjese, vale lo que le valió que la respaldara a la ministra Montón. Esas que al día siguiente declaraciones, dimitiera, esas ¿no? declaraciones te tienen que llevar a una reprobación en el Congreso, ya no en el Senado. Es que esas declaraciones, si de verdad quieren llevar hasta el fondo su limpieza moral, esto tiene que ir a una reprobación en el Congreso. Ya una reprobación en el Congreso ya es que no lo soportaría nadie, claro. Y luego no viene soportaría nadie, ¿eh? Y luego viene la segunda parte, que Hay es lo que varios comentábamos. reprobados que han seguido pero ya- felizmente en sus puestos, ¿eh? Pero luego está la parte esta que hemos comentado anteriormente, con la presencia de Ángel Expósito, claro. Hay jueces y fiscales, dice también a veces, que están muy preocupados porque los comentarios de Delgado, todo esto que ha aflorado, en esas grabaciones erosionen la confianza en los tribunales. Hombre, es que Tremendo. efectivamente erosiona mucho saber que los fiscales están con niñas en los viajes que hacen para dar conferencias. Erosiona mucho, claro. A ver, Efectivamente. pone, Claro. grave, pone Es que una es situación grave, muy no, es gravísimo. preocupante. Igual no es cierto y no estaban con esas chicas. Es que, es que claro, simplemente pero no pido puede, que igual que se Estéticamente- investiga... Estéticamente es malo. Estéticamente es malo. Ahora bien, terrible. yo discrepo de Ángel, no sé si de alguien más. Pero es ilegal en principio, tú no puedes demostrar que ha habido una ilegalidad. Sospechas. No, en todo caso, porque a lo mejor estéticamente no es conoce- no impresentable. sabe Lo que me quejo Claro, pues es lo que yo decía, del tú sospechas el corporativismo del final, mundo pero- judicial. Igual que se investiga la corrupción política, habría que empezar a investigar la corrupción judicial. Porque hay jueces y fiscales que no están obrando del todo bien y le están acabando con las carreras de personas que luego absuelven y se declaran inocentes. ¿Y quién les restaura ese honor? No, en un y eso es la momento... responsabilidad de algunos jueces y fiscales que están utilizando la ley de forma Pero torticera. fijaos, en un momento en el que se está deteriorando, o sea, perdón, se intenta deteriorar y digamos que castigar la imagen de la justicia española por parte del separatismo, coinciden todas estas cosas, no viene bien. evidentemente no ayuda. No viene bien, ¿no? No viene nada, sigue efectivamente. erosionando. Sobre este asunto, vamos a seguir analizando las portadas de hoy ya son las 12:03, sobre el futuro de la ministra de Justicia, que ocupan prácticamente todos los, en fin, la mayor parte de esas portadas, con fotos incluidas. La foto, por ejemplo, del Mundo es la de la ministra ahí en una especie, en su soledad, porque ya ven ustedes, está rodeada de escaños vacíos. Y dice...
El Mundo que Sánchez se resiste a destituir a Delgado y que no acepta chantajes. Evita apoyar de forma expresa a la ministra, pero dice sobre Villarejo que no le va a marcar la agenda a un corrupto. Y el gobierno teme el contenido de nuevas grabaciones mientras el presidente rechaza convocar elecciones. Porque claro, ese es el problema. Es que lo que se anuncia para las próximas horas es nuevas grabaciones que son muy incómodas, muy desagradables para la propia ministra y, en fin, y para el gobierno, evidentemente, en el que está incluida. Sobre este asunto, La Razón habla de los jueces que denuncian que la señora Delgado está denigrando el prestigio de la judicatura. Varios ministros contradicen al presidente y asumen que no van a aguantar hasta el 2020. Esa es la otra parte, la otra lectura, pero en fin, sobre el papel concreto de Dolores Delgado es que los jueces denuncian que Delgado está denigrando su prestigio. El alcalde de Cartagena de Indias, algo que también comentábamos anteriormente, exige que se extradite a los magistrados que estuvieron con menores, según la ministra. Y Sánchez evita el apoyo explícito a la titular de Justicia y asegura que no nos va a marcar la agenda a un corrupto. Bueno, cuando dicen algunos medios o algunos periódicos que evita el apoyo explícito, yo creo que ha sido... No ha habido... No sé si ha sido... Para mí ha sido... No ha habido. Explícito en cuanto ha dicho que apoya a la ministra. De todas maneras, fíjate... No la va a dejar caer, fíjate, vamos, Antonio, eso es lo que ha dicho. Otra cosa es lo que pase a partir de ahora. Fíjate lo grave que es que a la ministra de Justicia los jueces la estén atacando casi públicamente. Que a la ministra de Justicia tenga enfrente a los jueces, es lo que yo decía al principio, es que no puede seguir en el cargo, es que no puede. Fiscal no tenía tampoco muy buena fama cuando entró en el sí, cargo. pero ahora es la ministra de Justicia. Sí, pero llegó con mala fama. Y te insisto que es la fedataria del reino. Es, en fin, la notaria mayor del reino. Es que ya... Pues si era la notaria... Sobre este asunto, dice El País, atención, y dice El País que Sánchez apoya a Delgado. Sobre El País sí. Claro. Pues Delgado no nos va a marcar la agenda a un corrupto. Por eso digo que aunque digan que no es un apoyo, a mí me parece que está muy... No nos va a marcar la agenda a un corrupto. ¿Qué más apoyo necesitas? Y dice La Vanguardia que Sánchez blinda a Delgado. Este va más allá, o sea, La Vanguardia va mucho más allá. No es que la apoye, es que la blinda. Blinda a Delgado y planta cara al corrupto Villarejo. Están entregados. El presidente reprende a PP y Ciudadanos por sus ataques, por ya de que un excomisario acusado de corrupción y detenido marque una agenda política del gobierno. No, el problema son todo lo que está, lo que subyace en el fondo de todas estas grabaciones y todo lo que se está conociendo. El problema es que, como bien decía... Y si eso hace sostenible o no que una persona como la ministra de Justicia continúe en el cargo. Es que es insostenible. Por eso digo. Es que no hay que darle marque el señor Villarejo la agenda política. No, es que ahora lo que hay que valorar es si esta persona, después de todo lo que se está conociendo, puede seguir en el Pero estamos con un comisario que ha grabado durante años y años y años grabación y material sensible, como bien decía Fernando, se ha abierto la caja de Pandora. Eso ya está incontrolado y va a salpicar a muchísima gente, porque hay periodistas, hay políticos, hay gente que ha tenido relaciones cercanas con Villarejo y que han sido grabados y que ahora viven acongojados. Es que alguien me comenta, dice, claro, dice este tema, dice esto sería aplicar la justicia universal, que la señora Delgado diga quiénes estaban con menores y que sean extraditados, como ellos piden que se extraditen a otras personas, a otros países, porque han participado supuestamente en crímenes contra la humanidad. El juez Garzón, que siempre ha defendido la justicia universal. No, vamos, que al final esto se enreda de una forma... Va a ser un conflicto diplomático con Colombia, por cómo está el tema de la protección de menores en Cartagena. No, a ver, eso es una cosa, y otra cosa es que Pedrito, nuestro querido alcalde de Cartagena de Indias, ahí se estará limitado, perdóname, porque es que tienes que demostrar que hay un delito. Para tú pedir una extradición tienes que demostrar que hay un delito. No, claro. El estar tomando una cerveza con una menor no es delito. Tienes que entender el contexto. Hay conmoción social en Cartagena. Yo estaba ahí, hay conmoción social, la gente está muy preocupada. La ministra, y el alcalde ha tenido que intervenir. Ya, pero que dice Jauregui sí es cierto. Tú tienes que demostrar que ha habido un delito. Una cosa es que tú veas tomando una copa y otra cosa es que luego ella lo cuenta indignada y lo cuenta alucinada. Pues si estás indignada, te vas a una comisaría. No, lo que te quiero decir es que tal y como lo cuenta, lo que está diciendo es que efectivamente ha habido un delito, tal y como lo cuenta, por lo menos por el relato de los hechos, o sea, tal y como lo cuenta ella. Oye, ahora seguimos repasando las portadas. Otra noticia de interés que publican las portadas de los periódicos de hoy jueves. Pero antes tenemos que acercarnos a Barcelona porque Manuel Valls, el ex primer ministro francés, ayer ya anunciaba que se presentaba como candidato a la alcaldía de Barcelona y hoy ha presentado la base sobre la que va a sustentar ese proyecto, una plataforma Barcelona Capital Europea. Así va a llamar esa plataforma, BCE. El BCE, que no es el Banco Central Europeo, no, Barcelona Capital Europea. Marco Chiasa, cuéntanos, ¿qué detalles ha explicitado el señor Valls para intentar llegar a la alcaldía de Barcelona, al ayuntamiento de la ciudad condal como alcalde? Que personalmente yo
estaría encantado. Otros no lo sé. A ti también, ¿verdad? Ahora os preguntaré sobre. Venga, vamos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Bueno, tú encantado y él muy ilusionado porque lo ha dicho en numerosas ocasiones. Hoy sí que ha respondido a las preguntas de todos los periodistas, aunque eso sí, ha dicho que no será hasta noviembre cuando convoque un gran acto y entonces sí, de los detalles de esta plataforma y del equipo electoral que le acompañará. Hoy ha dicho que Ada Colau no ha cumplido nada de todo lo que prometió, ha dejado caer que la alcaldesa no estaba preparada para gobernar Barcelona, ha dicho que le sorprende que los que se las dan de progresistas le critiquen por haber vivido toda su vida en Francia y ahora querer presentarse de alcalde en su ciudad de nacimiento. Ha dicho también que se define como el candidato de la moderación, del respeto y del progreso y ha presumido de no haber perdido jamás unas elecciones en toda su vida. Y la curiosidad, la anécdota de la mañana, Antonio, ha sido que Manuel Valls ha desvelado dónde está viviendo de Barcelona y lo está haciendo concretamente en la calle París del barrio Eixample de Barcelona. Estas son algunas de las frases más interesantes que ha dejado hoy el ex primer ministro francés. Antonio. És entre la idea que Barcelona sigui una capital imaginària d'una república imaginària catalana i de l'altre costat el que porto és a dir aquesta ciutat oberta, global, el bilingüisme ha de ser una força, gestionar una ciutat, sobretot quan no estàs preparat, no és fàcil. Pero él dice que sí está preparado. Bueno, estaba hablando en catalán. Hombre, ha dicho mejor catalán que español. Sí, sí. Que lo habla muy bien. Si la habéis escuchado en español, lo habla muy bien. Pues sí, habla en catalán. Ha dicho otra cosa en la rueda de prensa que ha tenido también su aquel, y es que no ha hecho nunca ningún máster, que su máster es la vida misma. Con lo cual, por ahí no le van a pillar. De todas maneras, es un experimento, Valls, que puede ser muy interesante, siempre y cuando encontré... Vamos a ver, él se presenta como, bueno, a través de esta plataforma, Barcelona Capital Europea, pero vamos, sustentado también en Ciudadanos. Ciudadanos le presta su apoyo, ¿no? Ciudadanos le Sociedad Civil Catalana, Sociedad Civil Catalana, Ciudadanos también. Y muchos empresarios y muchos empresarios conoces y que apuestan por el Y Alberto Fernández, que es el portavoz del Partido Popular en el Congreso, perdón, en el Ayuntamiento de Barcelona, hoy decía que desde luego todo el mundo sabe que no se puede lograr la alcaldía solo, así que hay que sumar desde proyectos diferentes que pueden ser complementarios para lograr la mejor Barcelona. Y en ese sentido, él bueno, pues evidentemente sugiere que si gana las elecciones, tendrá el apoyo del Partido Popular, para que sea alcalde. Yo hoy estaba con alguien importante del Partido Popular, y se lo he dicho, es que me parece inconcebible que no suméis a esa plataforma. Primero, porque presentéis a quien presentéis en Barcelona, se va a pegar una castaña considerable. Pero lo mismo el PSC, ¿eh? ¿Para qué vais a hacer? Bueno, pero el PSC es otra cosa. Yo ahora hablo del PP, que de alguna manera ahorma lo que hay ahí. Yo no lo entiendo, sinceramente. Tiene que aprovechar esta oportunidad el PP, porque es una oportunidad que efectivamente hay mucha gente que quiere, que queremos, que Manuel Valls, que es un demócrata, a ver si ahora no va a ser un demócrata Manuel Valls, por favor, que sea el alcalde de Barcelona por pura coherencia con la ciudad. ¿Y por qué el PP va a presentar? Y porque va a frenar al independentismo, no solo eso, sino porque vas a Barcelona y en determinadas zonas está hecho un patatán. Lo de los manteros da vergüenza. Que haya los yates de lujo, haya 1 kilómetro de manteros, que haya narcopisos. La señora Ada Colau jamás podría haber gestionado una ciudad como Barcelona. No está preparada. Yo hablo de política solamente. Yo lo único que digo es que la imaginación al poder. Este señor y Albert Rivera también, permitiéndolo o fomentándolo, han demostrado que tienen imaginación. No podemos seguir aferrados a los viejos partidos. ¿Cómo yo no voy a presentar mi candidato? Pues no lo presentes, porque ¿para qué si te vas a pegar una castaña? No seas bobo, únete a esto y di, me he sacrificado y he puesto mis fuerzas al servicio de esto. Y hace un bloque de fuerzas constitucionalistas, que el PSC no va a poder hacerlo, pero bueno, a mí me gustaría también que hiciese. Necesitamos generosidad entre los partidos constitucionalistas. Ni el PSC ni el PP, yo les entiendo perfectamente. Son partidos que tienen una marca y que necesitan presentarse en toda España. Y mucho más. Pero es una marca desdibujada. En todas las capitales de provincia. Sería, para un partido con una organización, sería una debilidad. Porque además, a mí me parece muy bien y me parecería un gran alcalde que vaya por delante. Manuel Valls, al que he tenido el placer de conocer, de partir con él, le presenté en una de las veces que vino a España, precisamente cuando dijo, yo estaba al lado, cuando dijo que, bueno, que estaba pensando y que le habían ofrecido ser candidato. Lo que pasa es que la plataforma es fundamentalmente Ciudadanos
y fundamentalmente sociedad civil. Y empresariado. Sí, empresariado. Entonces, tanto el Partido Popular saque 1, 2 o 3, como el Partido Socialista dicen, yo presento mi marca, no me puedo permitir como partido no presentar mi marca. Y además, haciendo números, no es un error, porque haciendo números sacan más de esta manera, por separado, porque no es lo mismo un señor que vota al PSC que un señor que pueda votar a Valls, porque Valls lo identifican con Ciudadanos. Y no es lo mismo un señor que vota al Partido Popular que piensa, este tío es el socialista, el del Partido Socialista francés, que lo es. Esther, si al PP no le vota a nadie en Barcelona. Sí le votan. Oye, perdona, tiene concejales. Sí, tiene concejales. Tiene concejales. Muy poco. Muy poco. Tiene concejales. Estoy en desacuerdo con lo que dice El Esther. PSC tiene exactamente 4, para ser exactos. O sea, que es que al final, al final son marcas que se desdibujan. Y al final es verdad que... No se desdibujan tanto. ¿Cuántos tiene Ada Colau? ¿Cuántos tiene Ada? Que ahora mismo estamos en 11. Vale, pues ¿por qué gobierna? Por esos 4 de aquí, esos 4 de allá. A Valls le hace más falta sumar. O sea, yo creo que va a sacar un gran resultado. Pero para Valls es mucho más útil sumar de otras opciones. Que le sumen después. Apoya al PP una vez que haya los concejales del PP. lo está haciendo bien. Yo comí con Valls y me insistía. Dependerá también de lo que hace el... Comí con Valls y me insistía en que necesitaba traer, obviamente, al voto constitucionalista, que creo que lo va a tener, y también a la vía catalanista, es decir, al nacionalismo más moderado que quiere una Barcelona mejor gestionada. No, de hecho, de eso dependerá. El equipo de Valls, o gran parte del equipo de Valls, es el equipo de Pascual Maragall en la Barcelona del 92, porque estamos volviendo un poquito al maragalismo también en Bueno, Barcelona, dice ABC en su segunda portada de titulares sobre este asunto que Colau, la actual alcaldesa, y los independentistas ya están haciendo frente común contra el candidato Valls. Se van a poner ellos de acuerdo para intentar frenar la posibilidad de que Valls llegue a la alcaldía. Por eso es muy importante que el constitucionalismo esté también muy unido de forma transversal para evitar que la señora Colau siga siendo alcaldesa. Así de claro. Porque la gestión, desde luego, desde el punto de vista de la gestión, ha sido nefasta. La gestión de esta mujer, vamos a tener de como las denuncias permanentes sobre los narcopisos, el deterioro de la ciudad. Lo del Tom Manta. Tom Manta, todo. Bueno, dice también a veces que hay un acuerdo del Pacto de Toledo, que ya hemos contado, para volver a ligar las pensiones con el índice de precios al consumo, que los grupos desatascan las recomendaciones para una futura reforma y que las posibles ganancias de poder adquisitivo de los pensionistas en el futuro se van a financiar con los presupuestos generales del Estado. Bueno, mientras que haya dinero, pues miren ustedes, tiren ustedes de beta. El problema es que cuando las cosas pinten habrá que mal, ver por dónde se aumentan los ingresos. No hay otra. O se aumentan las cotizaciones o se aumentan los ingresos. Y los ingresos solamente se pueden aumentar de una manera. Lo que hablábamos con José María Gay de Liébana, dice, miren ustedes, si esto está muy bien y estamos encantados y es muy loable, pero ¿cómo financiamos esto? ¿Esto es sostenible? ¿Se puede? Mis colegas de generación tenemos claro que no vamos a ver ni en pensiones. Eso lo tenemos clarísimo. Octavio Granado, que es el secretario de Estado de Seguridad Social, ha dicho que aguanta 10 años. Ya con esto ya nos puede servir. Motivo por el cual es importantísimo y urgente hacer una reforma y hacerla por consenso, que es lo que está diciendo Octavio Granado. Y después de 2 años, no decir mentiras, para empezar. Después de 2 años atascado, ¿tú crees que en un periodo electoral o preelectoral se va a llegar absolutamente a algún acuerdo? Espero que sea nada, vamos. Imposible. Bueno, dice también ABC que Francisco González ha designado a Carlos Torres, el actual consejero delegado del banco, como presidente de BBVA. El banquero adelanta su jubilación y garantiza continuidad en la estrategia. Bueno, digamos que ahí no hay cambio. La adelanta 10 minutos. Por eso, porque ya vamos. Que ya a partir de los 75 no se lo permiten por estatuto. 80 millones de euros se lleva de jubilación. Toma. Bueno. Eso no los ganas tú alguna El Mundo, semana. Además de los asuntos, ya les hemos avanzado todo lo que tiene que ver con la ministra en su delicada situación y continuidad, la ministra de Justicia, y hay otras noticias de portada, por ejemplo, dice El Mundo sobre la actuación de la policía catalana el 1 de octubre, sigue desvelando información de lo que pasó. Los Mossos, dice Esteban Urrestieta en su información del Mundo, los Mossos no cerraron colegios porque había torneos de PlayStation. Se negaron a actuar entre risotadas diciendo que acogerían campeonatos de piedra, papel o tijera, y eso es lo que justificaba que esos colegios donde se iban a poner las urnas, se mantuvieron abiertos. En fin, todo es una broma de mal gusto, pero bueno, así se vivió aquello. Y mañana no hay clase porque la policía ha roto el colegio, etcétera, etcétera. Bueno, ellos se destacan algunas de las frases que se dijeron, etcétera, etcétera. También habla del pacto para ligar las pensiones al IPC, el mismo día que el gobierno admite que el sistema no resiste 10 años.
Es que la verdad es que ha sido el contraste de una noticia y la otra. Por un lado, dice, todos felicitándose, digamos, revalorizamos las pensiones en función del IPC, y paralelamente el hombre que entiende de la cosa, que es el dice, en 10 años, si esto no lo reformamos... Lo que ha dicho Granados exactamente que no es que con estos parámetros que resiste 10 años, da para 10 años, pero que habrá que inventar o habrá que generar una nueva solución. Que las hay, porque es que, oye, yo me acuerdo de Barea, ¿no os acordáis de Barea? Sí, claro, diciendo ¿cómo nos que se acababa ya el sistema de pensiones. No, el sistema de pensiones tendrá que regenerarse de una manera o de otra, jubilando más tarde o vendiendo cuarteles de los que están aquí y dedicándose a hacer otras cosas, que eso tampoco... Me acuerdo incluso de Felipe González. Oye, curiosa fotografía, la del nuevo hombre fuerte del BBVA. Que publica, con mochila. Ahí está, con una mochililla y su camisa. Sí. Están cambiando, los 7 grandes ya no son los... Carlos Torres sustituye a Francisco González en el BBVA y esa es la... Sí, don Emilio Botín levantó la cabeza. Bueno, dice La Razón. Bueno, yo le vi en Bermudas y hablando en inglés y, en fin, tampoco era... Voy con La Razón. Dice La Razón, consultas al embajador de Bélgica en España. España protesta ante Bélgica por cuestionar que estemos en la Unión Europea. Lo de Bélgica es un escándalo. Es un escándalo, además, insultante. Es tremendo lo de ese gobierno, lo de esa gente con España. No sé, en fin, es como para, efectivamente, romper relaciones diplomáticas. Hombre, no digas eso, hombre, ¿cómo vas a romper relaciones diplomáticas? Hombre, de momento el gobierno ha llamado a... Somos gente seria, tú, pero, hombre, ¿cómo vas a romper relaciones diplomáticas con la sede de la Unión Europea? Pues nada, nosotros es lo único que es Bélgica. Europea, pero no tenemos por qué... ¿Para qué hacemos en Bélgica si somos los tristes? Tú no quieres los mejillones allí, ¿no, Antonio? ¿Pero para qué? Si tenemos... Los mejillones gallegos son los que están buenos, no los belgas. Dice, varapalo a Puigdemont, los liberales europeos votan por unanimidad expulsando al PDeCAT, al Partido Democrático de Cataluña, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Bueno, en una carta a Forcadell, el presidente de la Cámara Flamenca, del Parlamento Flamenco, aseguró que España no era democrática. Por ello, Exteriores llama a consultas al embajador. Es que, claro, es que es tremendo lo de esta gente, estos flamencos, que están en el monte y en el separatismo, instalados en ese separatismo de Puigdemont y compañía. Usted es un flamenco que dice lo que se le pasa. Pero si el problema no es que lo digan, el problema es que el gobierno belga no desautoriza a este personal. Pero si es el presidente de un parlamento regional, ¿qué quieres que haga? Claro. Pues, hombre, que de un toque al gobierno, que diga usted, es que nosotros no tenemos nada que ver. Pero Antonio, es un país democrático, 100%, pero esto Bélgica, están cuestionando la jurisdicción. Pero Antonio, Bélgica no existe. La calidad de nuestra democrática. Antonio, tú no puedes romper relaciones diplomáticas con Bélgica porque Bélgica no es un país, son 2 países o 3. Lata, para no existir. Lo peor no es eso, lo peor es que se haya convertido en el refugio de gente que desafía la justicia española, o porque son secesionistas, independentistas y golpistas, o porque son gente que denigra a las víctimas del terrorismo y enaltecen a los criminales, como el Baltoni de turno. En fin, eso es lo lamentable de Bélgica. Foto de portada para nuestra reina, rodeada de mujeres guardias civiles. La reina quiere más mujeres guardias civiles en la Casa Real. Hoy ha visitado a las mujeres guardias civiles en el aniversario del ingreso de la mujer en el cuerpo armado. También habla La Razón de las pensiones que se ligarán al IPC, pero el gobierno admite que el sistema solo será viable 10 años y a partir de ese momento todos calvos. No, hombre, a partir de ese momento... A inventar otra cosa. Pues ahora sí, ya, pero bueno, pues que se pongan manos a la obra, porque si no, ya me contarás cómo vas a cobrar tú la pensión, o yo, o Javier Negre, o yo ya tengo Fátima, menos. o Esther. Negre y estas 2 señoras. Bueno, Negre es muy joven todavía, no sé, que piense en una pensión estratosférica. Y por hecho que no me vaya ni un duro. Cuanto más joven, peor. Sí. Voy con El País, que además del asunto ya hemos comentado, ese titular pequeñito de Sánchez apoya a Delgado, dice que los partidos acuerdan subir las pensiones como el IPC. La Comisión Parlamentaria pacta una referencia a la inflación real, pero no concreta una fórmula. Que Trump acusa a China en la ONU de interferir en las legislativas. Y habla también de Interior, que reunirá a autores y víctimas de delitos de odio. Bueno. Y La Vanguardia destaca lo de las pensiones, sobre todo. Las pensiones subirán de acuerdo con la inflación. El Pacto de Toledo liga de nuevo las prestaciones al IPC indefinidamente y los partidos dejan al gobierno la concreción de la medida para pagarlas, claro. Y habla también de la cumbre empresarial para reivindicar el corredor mediterráneo. Más de 1.500 representantes de la economía piden en Barcelona culminar la infraestructura. Hombre, y ya hoy han desmantelado ese campamento, esa acampada que había en la plaza de Sant Jaume de los separatistas, ¿no? Desde el pasado 11 de septiembre. En fin, pues esto es lo que ustedes pueden leer en los periódicos de información general. Tengo de económicos, tengo el economista.es, que habla de González, que sale del BBVA
en un momento crítico tras 22 años, así lo interpreta El Economista. El consejero delegado Carlos Torres asumirá la presidencia pese al recelo del Banco Central Europeo. ¿Por qué habla El Economista de momento crítico? Bueno, realmente estaba además previsto que saliera durante esta etapa, y además estaba ya en el Consejo desde hace mucho tiempo, lleva 10 años en el banco y bueno, pues en realidad estaba todo dentro de lo previsto, o forma parte de lo previsto. Sí. Y 5 días que habla de González, que designa a Torres presidente ejecutivo de BBVA desde enero. El directivo gallego adelanta su salida tras 22 años en el banco y antes de cumplir los 75. La entidad anuncia una transición ordenada. Y Hacienda, que fijará un tipo mínimo del 18% en sociedades a bancos y petroleras. Se había quitado supuestamente el impuesto a la banca, pues ahora de nuevo la señora Montero, la ministra de Hacienda, lo resucita para incomodidad, desagrado y malestar de los banqueros, de los directivos de la banca, de los responsables de la banca española y de las entidades financieras. Bueno, señores, pues esto es lo que ustedes pueden leer en las próximas horas y les invitamos a que lo hagan detenidamente y pormenorizadamente. Vamos a hacer la última pausa antes de cerrar nuestro barómetro, por supuesto, y contarles qué va a ser noticia y que vamos a seguir aquí nuestro programa. Vean. Al filo de las 12:30, veamos qué nos cuenta Susana Ollero, noticias que van a ser seguidas por los medios informativos en las próximas horas. La agenda de hoy ya, jueves 27. Adelante, Susana. Pues sí, esa agenda, Antonio, de hoy jueves 27 de septiembre arranca en Nueva York, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, las pensiones siguen preocupando a los ciudadanos. La Comisión del Pacto de Toledo, que se alcanzó ya ayer miércoles, bueno, pues llegaron a ese acuerdo de mínimos para vincular las pensiones al IPC. Bueno, eso solo es una recomendación, así que hoy jueves el Gobierno se va a reunir con los agentes sociales, con empresarios, con sindicatos y con expertos para proponer medidas concretas y llevarlas al Parlamento. Y por último, los trabajadores de empresas de alquiler de vehículos con conductor se van a manifestar. Lo van a hacer en protesta por el decreto ley que quiere aprobar el Gobierno para limitar ese número de licencias VTC. Bueno, pues lo van a hacer, Antonio, frente al Ministerio de Fomento. Hablando de Madrid entonces, o sea, una manifestación de coches con conductor. Sí, que se van a manifestar en la Castellana de Madrid, como hicieron los taxistas en su día. O sea, que mañana va a ser un día malo para dejar de fumar, decía yo, para no coger el coche. Hoy han regalado el servicio, ¿no?, a la ciudadanía, y mañana quieren demostrar su fortaleza como hicieron los taxistas. Vale. Está Madrid como para pasear. Claro. Hay una obra en cada esquina y en tremendo. Y caen dos gotas. Es otra, señora Carmena, otra. Oye, ¿no ha tenido tiempo durante agosto de arreglar algunas calles? Oye, en agosto también estaban. En agosto estaban con la operación asfalto. La operación asfalto. Por no hablar de la Gran Vía, porque lo que está pasando en la Gran Vía es un despropósito. Hay fotos que parecen Nueva Delhi. Dice, ¿es la Gran Vía de Madrid o Nueva Delhi? Que lleguen las elecciones. Es tremendo. Ya, por favor. Bueno, Lucía Crespo, ¿cómo ha cerrado el barómetro? Pues bien, vamos a recordar la pregunta. ¿Qué partido les ofrece más confianza para garantizar el futuro de las pensiones, PP o PSOE? Pues la amplia mayoría considera que el PP. Así lo cree el 72% de nuestros espectadores, frente al 28% que considera que el PSOE le ofrecería más garantías. Muy bien, gracias, Lucía Crespo. Nada más, señores, gracias por la atención que nos han prestado. Como siempre, a las 10:30 estamos aquí en el Cascabel, después de 13 al día, con Pérez y con Sambual. Y yo agradezco también la presencia de Fernando Jauregui, Fátima Iglesias, Javier Negre y Esther Jaén. Gracias a todos siempre. Y a ustedes, por supuesto. Disfruten de la peli. Venga, si no tienen que madrugar, esta es una de las buenas, que merece la pena verla con tranquilidad y sosiego a esta hora de la noche. Disfrútenla.